Nadie parecía notar a la hija sorda del millonario, hasta que una mujer se acercó e hizo algo que dejó a todos impresionados. Era un restaurante caro, elegante, de esos donde los meseros caminan como si tuvieran alfileres en los zapatos y nadie levanta la voz. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos bien planchados y las copas brillaban bajo la luz tenue. A esa hora, casi todas las mesas estaban ocupadas. Hombres de traje, mujeres bien arregladas, gente que hablaba bajito pero se reía fuerte cuando creía que valía la pena. La puerta de cristal se abrió y entró un hombre alto, serio, de mirada cansada. Vestía un saco gris y unos jeans oscuros. No parecía fuera de lugar, pero tampoco era el tipo que uno esperaba ver ahí con una niña pequeña tomada de la mano. La niña era chiquita, de cabello negro lacio, recogido en una coleta baja. Vestía un vestidito azul con florecitas pequeñas. Caminaba pegada a él, como si ese fuera su lugar seguro. Era Eduardo Villarreal, un hombre conocido por muchos en el mundo empresarial, dueño de constructoras, plazas comerciales, inversiones en tecnología, viudo desde hace 2 años. En silencio, sin hacer ruido, pidió una mesa para 2. El mesero lo reconoció al instante y lo llevó a una mesa junto a una ventana. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, pero todos voltearon a ver. Sofía se sentó sin decir palabra. Sacó un cuaderno pequeño y un lápiz de su mochila. Empezó a dibujar algo, concentrada. Mientras tanto, Eduardo pidió 2 jugos naturales, uno de mango para ella y uno de naranja para él. Luego pidió una ensalada y unos nuggets de pollo para la niña. Habló poco, lo justo. Los meseros no se molestaron en hablarle a la niña, ni siquiera le dirigieron una sonrisa, como si no estuviera. Eduardo observó todo con la misma calma que tenía en el rostro, pero por dentro algo se le retorcía. No era la primera vez. En casi todos los lugares, cuando salía con Sofía, pasaba lo mismo. Nadie se tomaba el tiempo de entenderla, de hablarle. Ella era sorda desde los 4 años. Un virus le dañó la audición, de un día para otro. Desde entonces, Eduardo había hecho todo lo posible para que tuviera una vida normal. Había contratado terapeutas, maestras de señas, hasta se estaba aprendiendo el idioma por su cuenta. Pero había días como hoy, donde todo eso parecía no importar. La niña lo miró y le sonrió con los ojos. Levantó el dibujo y se lo mostró. Era un perrito con una oreja gigante y una muy chiquita. Eduardo soltó una risa bajita. Ella también. Se entendían sin palabras. Usaban señas, pero también usaban miradas, gestos, todo eso que los demás no veían. Mientras esperaban la comida, la gente seguía con su vida. Una pareja discutía en la mesa del fondo. Un señor hablaba por altavoz como si estuviera en su casa. Una señora grababa un video para redes. Pero nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de que esa niña estaba ahí. Nadie se agachó a preguntarle cómo se sentía. Nadie le preguntó si quería algo más, hasta que apareció Clara Jiménez. Ella salió de la cocina con una charola en las manos. Llevaba el uniforme negro del restaurante, con el delantal ajustado y una pluma metida entre los dedos. No tenía maquillaje, el cabello recogido a la carrera y unos tenis viejos, pero tenía una mirada viva. Clara tenía esa cara de gente que ha trabajado desde joven y que no se anda con rodeos. Al pasar cerca de la mesa, miró a Sofía. No fue una mirada rápida. Se detuvo, la observó y notó algo, como si la hubiera reconocido sin conocerla. Siguió caminando hasta la mesa que le tocaba, dejó los platos y luego regresó directo a la mesa de Eduardo y su hija. No llevaba la charola esta vez, solo una sonrisa suave, sin exagerar. Se agachó al nivel de Sofía, sin decir una sola palabra. Eduardo frunció el ceño, confundido, pero no dijo nada. Clara levantó las manos y empezó a moverlas con naturalidad. No eran movimientos torpes ni ensayados. Usaba lengua de señas. Le preguntó cómo se llamaba. Sofía se quedó paralizada un segundo. Luego respondió. Se le iluminaron los ojos. Clara le dijo que era bonito conocerla, que le gustaba su dibujo. La niña le enseñó el perrito. Clara soltó una risa sincera. Eduardo los miraba como si estuviera viendo un milagro. No podía hablar. No quería interrumpir. Cuando Clara se levantó, por fin volteó a verlo. Él le dijo gracias. Ella solo le respondió que volvería en un momento con el jugo. Se fue sin hacer ruido, sin esperar una respuesta. Sofía no paraba de sonreír. Tocó la mano de su papá y le hizo una seña. Le dijo que Clara era buena, que le gustaba. Eduardo le acarició la cabeza y respiró profundo. Sentía un nudo en la garganta. Algo en ese gesto tan simple le movió el alma. No recordaba la última vez que su hija había conectado con alguien fuera de casa.
y mucho menos de esa forma. Pasaron unos minutos. Clara volvió con los 2 jugos. Le puso a Sofía su vaso enfrente. Luego le dio una servilleta con una carita feliz dibujada. No dijo nada, pero la niña lo entendió todo. Eduardo la miró de nuevo. Quería decir muchas cosas, pero solo dijo una. ¿Cómo supiste que era sorda? Clara se encogió de hombros. Dijo que a veces se nota en la forma en que los niños se mueven, en cómo miran todo con tanta atención, que lo sabía porque su hermano también es sordo, que aprendió lengua de señas desde los 8 años, porque nadie más en su casa lo hizo, y él se la pasaba solo. Eduardo asintió despacio. No sabía qué decir. Le agradeció otra vez, esta vez con más intención. Ella sonrió, tranquila, como si lo que había hecho no tuviera nada de especial. Se fue a atender otra mesa. Sofía tomó su jugo con ambas manos y dio un sorbo largo. Eduardo solo la miraba. El restaurante seguía con su vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero para ellos, algo sí había cambiado. Él ya no miraba a Clara como una mesera cualquiera. Y Sofía no paraba de mirar hacia la cocina, esperando que Clara volviera. El sol de la tarde apenas se metía entre los edificios cuando Eduardo salió del elevador del edificio donde tenía sus oficinas. Iba serio, como siempre, con el celular en una mano y el saco colgado del brazo. Su chofer lo esperaba afuera, con el motor encendido. Sofía ya estaba dentro, sentada en su silla, viendo por la ventana con la mirada perdida. Cuando Eduardo se subió al auto, no dijo nada, solo le hizo una seña rápida a su hija, quien apenas lo miró y volvió a ver hacia afuera. Ese silencio, ese que no se escucha pero se siente, era lo que más le dolía. En todo el camino pensó en lo mismo, en la mesera, Clara. No sabía su apellido, no sabía nada de ella, pero no podía dejar de pensar en cómo Sofía había reaccionado con solo unos minutos de atención. No era algo que se viera todos los días. Era algo que no se veía nunca. Una conexión tan natural, tan fácil, tan sincera, una cosa tan simple como mover las manos. Entender el idioma de su hija había sido suficiente para derrumbar algo que llevaba años ahí, metido entre los dos como una pared invisible. No lo pensó mucho. Esa misma tarde le dijo al chofer que fueran de nuevo al restaurante. Sofía se le quedó viendo con cara de pregunta. Él le hizo una seña sencilla, la mesera, y ella entendió. Sonrió apenas un poquito, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. El restaurante estaba menos lleno que la última vez. Aún así, al entrar, varias cabezas voltearon. Eduardo caminó directo hacia el mismo lugar. No necesitó decir nada. El mismo mesero que los había atendido antes les ofreció la mesa junto a la ventana. Esta vez, cuando se sentaron, Sofía no sacó su cuaderno. Se quedó atenta, como esperando algo. Pasaron varios minutos hasta que Clara apareció. Venía saliendo de la cocina, con la charola en una mano y el cabello algo suelto, como si apenas hubiera tenido tiempo de recogerlo. Al verlos, se le escapó una sonrisa sin pensarlo. Caminó hacia otra mesa primero, pero antes de volver a la cocina, se acercó a ellos. «Buenas tardes», dijo. «¿Gustan lo mismo que la vez pasada?» Eduardo asintió, pero esta vez levantó la mano. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Clara lo miró directo, sin miedo, sin nervios. «Claro», respondió. «¿Tú le podrías enseñar a alguien lengua de señas?» Ella parpadeó un segundo. No se lo esperaba, pero no tardó mucho en contestar. «Sí, si esa persona realmente quiere aprender». Eduardo bajó un poco la mirada, pensativo. «Quiero aprender para hablar con mi hija. No quiero seguir usando palabras que ella no puede escuchar». Sofía lo miraba con atención. No entendía todo lo que decían, pero captaba lo esencial. Clara se agachó de nuevo, esta vez con una sonrisa distinta. Le preguntó a Sofía, en señas, si quería que su papá aprendiera a hablar como ella. La niña levantó los pulgares con fuerza. Estaba emocionada. Clara se levantó despacio. «¿Tiene tiempo después de comer?», preguntó. «Podemos empezar con algo sencillo». Eduardo solo dijo que sí, sin pensarlo, como si fuera lo más lógico del mundo. Comieron tranquilos. Esta vez, Sofía habló más con su papá, en señas. Eduardo hacía lo que podía, usaba los pocos gestos que sabía, y se esforzaba por seguirle el ritmo. Clara pasaba por la mesa de vez en cuando, les llevaba lo que pedían, pero también se quedaba un poco, explicando cosas básicas. El abecedario, algunos verbos, emociones simples. Paciente, Clara, sin apurarlos. Ella tenía una forma de enseñar que no daba pena. No se reía,
No corregía de forma brusca. Solo mostraba y dejaba que el otro intentara. Al terminar la comida, Eduardo pagó la cuenta y dejó propina generosa, pero no se levantó de inmediato. Esperó a que Clara saliera del fondo, ya sin charola, con su bolso en el hombro. Estaba por salir a su descanso. ¿Tienes 10 minutos?, preguntó él. Sí, claro, dijo ella. Salieron al parque que estaba justo enfrente del restaurante. Era pequeño, con algunos árboles, bancas de fierro y una fuente al centro. Eduardo se sentó con Sofía en una banca, y Clara se sentó frente a ellos, en el borde de la fuente. Empezó la clase ahí mismo. Les enseñó los colores, los números, las formas. Sofía se reía. Eduardo repetía cada seña con esfuerzo. A veces se equivocaba, y Clara solo lo animaba a seguir. Durante ese rato, no había nadie más en el mundo. Solo ellos tres. Un hombre que intentaba derribar la distancia con su hija. Una niña que volvía a confiar. Y una mujer que, sin buscarlo, se estaba metiendo en sus vidas con una naturalidad sorprendente. Después de unos minutos, Clara miró el reloj y se levantó. «Me tengo que regresar», dijo. Eduardo también se levantó. La miró a los ojos por un segundo. «Gracias. De verdad». Nadie había hecho algo así por ella. Clara bajó la mirada con una sonrisa tímida. «No hice nada del otro mundo», dijo. «Solo quise hablarle en su idioma». Ese gesto, esa frase, fue más fuerte que cualquier discurso. Eduardo no respondió. Solo asintió con la cabeza. Con respeto, Clara cruzó la calle y volvió al restaurante. Eduardo y Sofía se quedaron un rato más en la banca. La niña empezó a enseñarle a su papá lo que había aprendido, con paciencia, sin presión, como si ese día fuera el principio de algo nuevo. Y lo era, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Esa mañana, Sofía despertó antes de que saliera el sol. No hizo ruido. Caminó descalza por el pasillo hasta la cocina. La casa era enorme, con muebles elegantes y ventanales gigantes, pero a esa hora, todo parecía vacío. Solo el zumbido bajito del refrigerador se escuchaba. Tomó una hoja de papel del cajón, agarró sus plumones de colores y se sentó en la mesa. Eduardo no tardó en bajar. Traía el cabello revuelto, camiseta y pants. Se detuvo al verla dibujando con esa concentración que solo tenía cuando algo la emocionaba. Se acercó despacio y le tocó el hombro. Sofía volteó con una sonrisa dormilona. Luego le mostró lo que había hecho. Era una hoja llena de manitas dibujadas. Manos abiertas, manos en movimiento, manitas haciendo señas. Eduardo la miró sin decir nada, pero su expresión lo decía todo. La niña le hizo una seña rápida y clara. «¿Hoy vamos?». Eduardo se agachó, le tocó la frente con la suya y le respondió en señas, algo torpe pero entendible. «Sí, hoy vamos». Desde ese día en el parque, Clara no se había ido de su cabeza. No era solo por lo que había hecho por Sofía, sino por la forma en que lo había hecho. Natural, sencilla, sin buscar nada a cambio. Y sí, también pensaba en ella, en su sonrisa sin pretensiones, en su forma de mirar a la gente. Clara tenía algo que no era común. A las 5 de la tarde, después de una junta eterna, Eduardo le mandó un mensaje a su chofer. Salió de la oficina y bajó directo al estacionamiento. Ese día no quería que lo llevaran. Quería manejar él mismo. Subió a su camioneta y fue por Sofía a casa. Ella ya lo esperaba con su mochila lista y una pulsera de plástico con letras de colores que decía «Clara». Eduardo no dijo nada. Solo sonrió por dentro. El restaurante estaba más lleno que la vez anterior. Era viernes y se notaba. Mesas ocupadas, risas discretas, platos saliendo sin parar. La hostess los reconoció de inmediato y los llevó a la misma mesa de siempre. Sofía se sentó sin esperar ayuda, sacó su cuaderno y empezó a dibujar otra vez. Eduardo miró alrededor, buscando a Clara, pero no la vio. Solo había 2 meseros nuevos que no recordaba. Después de unos minutos, un joven alto, con camisa blanca y cara de apurado, se acercó. «Buenas tardes», les dijo. «¿Qué van a ordenar?». Eduardo le preguntó si Clara estaba. El mesero se quedó pensativo, como si no le sonara el nombre. «¿Clara Jiménez?», preguntó Eduardo. «Ah, sí, ella», dijo el mesero. «Está en la cocina ahora, pero sale en unos minutos. ¿Les tomo la orden mientras?». Eduardo pidió lo de siempre: jugos naturales, ensalada para él y nuggets para Sofía. El mesero se fue rápido. Eduardo volteó a ver a su hija, que lo observaba de reojo, como preguntando: «¿Y Clara?». Él solo levantó los hombros. Pasaron unos 10 minutos, luego 15,
luego 20, y por fin, Clara salió de la cocina, con el cabello más suelto que antes y las mejillas algo rojas del calor. Llevaba una charola con platos y caminaba rápido. No los había visto todavía, hasta que giró para ir hacia otra mesa, y sus ojos se toparon con ellos. Se detuvo un segundo, sonrió. Fue esa sonrisa que no se fuerza, como si le diera gusto de verdad. Caminó hacia su mesa sin apurarse. Cuando llegó, saludó primero a Sofía en señas. La niña respondió de inmediato, emocionada. Luego miró a Eduardo. No sabía si volverían, dijo Clara. Eduardo se acomodó en la silla, relajado. Sofía no me dio opción, bromeó. Y yo tampoco quería quedarme con la duda. Clara se rió bajito. Pues me alegra verlos de nuevo. Traía algo envuelto en papel aluminio. Lo sacó de su bolsillo del delantal y lo puso frente a Sofía. Era una galleta de chispas de chocolate, casera, con forma de estrella. Para ti, le dijo en señas. La niña la agarró como si fuera un tesoro. Luego le dio un abrazo rápido. Clara no lo esperaba. Se quedó congelada un segundo, pero luego le devolvió el abrazo con ternura. Eduardo observaba todo con una mezcla de sorpresa y ternura. No estaba acostumbrado a eso, a ver a su hija expresar cariño tan libremente con alguien que no fuera él o su abuela. ¿Tienes unos minutos después de tu turno?, preguntó él. Clara asintió. Claro, salgo en 1 hora. Eduardo le agradeció. Clara siguió con su trabajo, y ellos comieron tranquilos. Cuando terminó su turno, Clara salió sin delantal, con una chaqueta ligera y una mochila vieja al hombro. Eduardo y Sofía ya la esperaban en la banquita del parque, justo frente al restaurante. Hoy quiero aprender cómo decir, estoy orgulloso de ti, dijo Eduardo en cuanto se sentaron. Clara lo miró, sorprendida. ¿Para decírselo a ella? Él asintió. Sí, lo pienso todos los días, pero quiero que lo sepa como ella entiende las cosas. Clara le mostró la seña con paciencia. Era un gesto que salía del pecho hacia afuera, con fuerza, con intención. Eduardo lo practicó varias veces hasta que Sofía volteó a verlo y lo vio hacerlo. Ella abrió grande los ojos, como si no creyera lo que acababa de ver. Luego sonrió con la boca abierta, con la alegría de una niña que por fin escucha lo que necesita escuchar, aunque sea sin sonido. Clara los observaba, sin decir nada. Después, Eduardo se quedó mirándola un momento. Gracias por esto. No sé cómo explicártelo, pero se siente como si por fin alguien la viera de verdad. Clara bajó la mirada, incómoda pero feliz. Es que la veo, desde el primer día. Solo hay que saber mirar, contestó. Y esa noche, cuando regresaron a casa, Sofía no se durmió enseguida como siempre. Se quedó dibujando en su cama, con la lámpara encendida. Eduardo se asomó sin que ella lo notara. En la hoja había dibujado una banca, un parque y 3 figuras sentadas. Una grande, una chiquita y una con el cabello como Clara. Eduardo cerró la puerta en silencio y se quedó parado en el pasillo unos segundos. No dijo nada, pero en su cara había una expresión que no mostraba desde hace mucho. Paz. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Clara empujó la puerta de su casa. No hizo ruido, solo entró. Dejó su mochila colgada en un gancho de la pared y se quitó los tenis, que ya le apretaban los pies de tanto andar todo el día. Caminó directo a la cocina, donde el foco colgante iluminaba la mesa con una luz amarilla cansada. Sobre la mesa había un plato cubierto con aluminio y una nota escrita con letra grande que decía: «Te dejé caldo. Mamá comió poquito». Suspiró. Se soltó el cabello, se sirvió un poco del caldo en un tazón y se sentó en silencio. Lo soplaba con cuidado mientras escuchaba los sonidos del fondo, la televisión bajita en la recámara, el rechinar del ventilador viejo en el techo y, de vez en cuando, un golpe seco desde la calle. Eran sonidos comunes, normales para ella. Era su mundo. Clara vivía en una casa de interés social, de esas que están en colonias con calles estrechas, postes mal pintados y cables colgando como telarañas. Las ventanas tenían cortinas viejas y la puerta principal tenía 3 chapas, porque una sola ya no daba confianza. Pero ella no se quejaba. Esa casa la había levantado su papá con sus propias manos antes de morir, y para ella, ese lugar tenía todo lo que necesitaba: su mamá, su hermano y paz, al menos cuando no había problemas. Después de cenar, la vuelta son en silencio. Luego fue directo a la recámara de su mamá. La encontró dormida, tapada hasta el cuello, con la televisión prendida en un canal de concursos. Clara le apagó la tele despacito y se acercó a ver cómo respiraba. Se notaba débil. La enfermedad le había quitado peso, fuerza y hasta el humor. Desde hacía meses,
Dependía de medicamentos caros para no recaer. Clara hacía lo que podía para conseguirlos, pero no siempre alcanzaba. Cerró la puerta con cuidado y fue a la otra recámara, donde dormía su hermano. Julián, de 17 años, estaba sentado en su cama con la laptop encima. Usaba audífonos, no porque pudiera oír, sino porque le gustaban los videojuegos y le gustaba sentir la vibración del sonido. Cuando vio entrar a Clara, levantó la mirada y sonrió. Ella le hizo una seña rápida. ¿Todo bien? Julián asintió. Luego escribió algo en su celular y se lo mostró. ¿Llegaste tarde por el señor guapo? Clara soltó una carcajada ahogada y le dio una palmada en el brazo. Le respondió en señas. No seas chismoso. Julián solo rió en silencio, con esa risa suya que se le notaba en todo el cuerpo. Se querían mucho. Desde niños habían sido cómplices. Cuando Julián perdió la audición a los 3 años por una infección mal cuidada, todos en la familia se sacaron de onda. Nadie sabía qué hacer. Solo Clara, que tenía 8 en ese entonces, se puso a buscar en libros, en videos, en todo lo que encontraba. Aprendió lengua de señas sola, sin clases, sin maestros. Le costó un montón, pero lo hizo, porque no soportaba verlo callado, porque sentía que si ella no lo hacía, nadie lo haría. Esa noche, se sentaron en la cama de Julián a platicar en señas. Él le contó que en la prepa, un chavo lo estaba molestando. Le hacían burla por no hablar. Clara apretó los dientes. Esos temas siempre la ponían mal, pero sabía que su hermano tenía carácter. Le preguntó si quería que fuera a hablar con el maestro. Julián dijo que no, que ya lo había arreglado solo. Luego le cambió el tema. ¿Y tú? Escribió. ¿Qué pasa con el señor del restaurante? Nada, respondió Clara. Tiene una hija sorda. Solo estoy ayudándolos. Julián la miró con ojos entrecerrados. Clara lo conocía. Sabía que esa mirada era su forma de decir, ajá, sí, cómo no, pero no insistió. Solo escribió otra cosa en el celular y se lo mostró. Te brillan los ojos cuando hablas de ellos. Clara se quedó callada. Se recargó en la pared. No quería admitirlo, pero sí, algo se le movía por dentro cada vez que pensaba en Sofía, en esa niña que hablaba con las manos como si el mundo fuera más claro de esa manera, en ese papá que intentaba aprender con torpeza pero con tanto amor. No sabía qué era, pero sí, le brillaban los ojos. Esa noche, Clara durmió poco. Soñó cosas raras. Soñó con una casa grande, con paredes blancas y muchos libros. Soñó que estaba sentada con Sofía en una sala llena de dibujos. Soñó que alguien le tocaba la mano y se la sostenía con fuerza. Al despertar, no quiso pensar mucho. Se levantó, se puso su uniforme y salió corriendo para agarrar el camión. El restaurante estaba igual que siempre, con los mismos olores, los mismos ruidos, pero ese día, mientras acomodaba las servilletas en las mesas, sentía que algo dentro de ella ya no era igual. Uno de sus compañeros, Beto, un tipo buena onda pero medio metiche, se le acercó mientras ella preparaba la charola. ¿Y el galán?, preguntó con una ceja levantada. Clara lo miró sin ganas. No inventes, solo es un cliente. Beto soltó una risita. Sí, cliente, que viene 3 veces en una semana, pregunta por ti, se queda después del postre y te espera en el parque. Cliente, claro. Clara no respondió. Le lanzó una servilleta en broma y siguió trabajando. Durante todo el turno no dejaba de mirar la puerta, pero esa vez Eduardo no apareció, tampoco Sofía. Por un lado sintió alivio, porque no tenía que estar en modo perfecta, pero por otro, no podía evitar sentir un hueco raro, como si algo faltara en el día. Al terminar el turno, fue directo a casa. Su mamá tenía fiebre. Clara revisó el frasco del medicamento y se dio cuenta de que solo quedaban 2 pastillas. Agarró el celular y buscó el precio. Se mordió el labio. No le alcanzaba, ni juntando la propina, ni vendiendo sus cosas. Otra vez, el mundo real la jalaba de regreso. Se sentó en la cocina con el cuaderno de cuentas. Lo abrió con cuidado, como si cada hoja doliera. Empezó a sumar el gas, la renta, los frascos de medicina, los pasajes de Julián, la comida. Todo era más de lo que entraba. Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en la mesa. En ese momento, sonó su celular. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Hola, soy Eduardo. ¿Mañana podrías vernos en el parque? ¿A la misma hora? Sofía te extraña. Y yo también. Clara se quedó mirando la pantalla largo rato. Luego, sin pensarlo mucho, escribió. Sí, ahí estaré. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Aunque su mundo estuviera patas arriba, aunque el dinero no alcanzara,
Aunque su mamá estuviera mal, esa pequeña chispa, ese mensaje tan simple, le dio fuerzas para seguir. El parque estaba tranquilo. Era un sábado por la tarde, y el sol caía justo entre los árboles, pintando el suelo de sombras largas. Algunos niños jugaban cerca del tobogán. Un par de señores leían el periódico en las bancas, y una señora vendía bolis de sabores bajo una sombrilla descolorida. Clara llegó puntual, con su mochila colgando de un solo hombro y el cabello recogido a medias. Llevaba puesta una blusa sencilla de manga larga, jeans y unos tenis blancos, ya algo desgastados. Sus ojos buscaban con rapidez entre la gente, y ahí estaban. Eduardo estaba sentado en la misma banca de siempre, con una mano sobre la pierna y la otra sujetando el cuaderno de Sofía, que dibujaba concentrada. La niña fue la primera en verla. Corrió hacia Clara con una sonrisa que le llenaba la cara. Le enseñó su cuaderno, y luego la abrazó fuerte sin pedir permiso. Clara se agachó para abrazarla también, con esa ternura que solo le nacía cuando estaba con ella. Eduardo se paró, saludó con una sonrisa tranquila, y juntos fueron a sentarse los tres. ¿Qué dibujaste hoy?, le preguntó Clara con señas. Sofía le mostró una página llena de flores, soles y corazones. Entre todo, en el centro, había 3 figuras tomadas de la mano. Una grande, una mediana y una pequeña. Clara tragó saliva y le acarició el cabello. ¿Lista para la clase de hoy?, le preguntó en señas. La niña asintió emocionada. Eduardo también se veía con ganas. Clara sacó de su mochila unas tarjetas con palabras básicas, hechas a mano. Les explicó cómo formar oraciones cortas. Me gusta, no quiero, estoy feliz, estoy cansada. Sofía las dominaba todas. Eduardo iba lento, pero se notaba su esfuerzo. Se equivocaba, se reía de sí mismo, y Sofía le aplaudía cada vez que lograba una completa. Estuvieron así más de media hora, hasta que la niña se cansó y pidió ir a jugar al tobogán. Clara le dio permiso y se quedó sentada con Eduardo en la banca, viendo cómo la niña corría hacia los juegos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, solo miraban. Se escuchaban los gritos de los niños, el sonido de las palomas y el ruido suave de los carros al fondo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Eduardo, rompiendo el silencio. Clara lo miró, curiosa. Sí, claro. Él acomodó su cuerpo hacia ella, con los codos apoyados en las piernas y las manos entrelazadas. ¿Alguna vez has dado clases así, de forma más regular, como maestra? Clara negó con la cabeza. Solo a mi hermano, y ahora con ustedes. Eduardo pensó un segundo. Es que estuve hablando con una terapeuta de Sofía, dijo, y me dijo que el avance que ha tenido en estas semanas no lo había visto en meses, que la niña está más contenta, más comunicativa, más activa. Clara lo miraba, sin saber a dónde iba con eso, y me preguntó qué habíamos cambiado. Yo le dije que la única diferencia es que te ve a ti, que convive contigo. Clara bajó la mirada. Le daba pena, pero también le salía una sonrisa de lado, sin poder evitarlo. Y bueno, continuó Eduardo, pensé que si tú quisieras podrías ayudarnos más seguido, no solo en el parque, sino en casa. Podrías ser como su tutora de lenguaje de señas, no algo improvisado, sino bien, con un sueldo, con todo en orden. Clara se quedó congelada. No esperaba eso, ni tantito. ¿En tu casa?, preguntó, dudosa. Sí, claro, en un espacio especial para ella. Tiene un cuarto con todos sus materiales. Sería en las tardes, unas horas, y todo bien pagado. Yo me encargaría de que no te faltara nada. No quiero que lo veas como un favor. Quiero contratarte formalmente, porque lo que haces tiene un valor enorme. Clara respiró hondo. Miró hacia donde estaba Sofía, bajando por el tobogán con los brazos en alto. Luego volvió a mirar a Eduardo. Es que yo también tengo mis cosas, dijo. Trabajo en el restaurante todo el día, y mi mamá está enferma, y tengo que cuidar a mi hermano. No tengo tanto tiempo como parece. Eduardo se quedó en silencio. No quería presionarla, pero se notaba que no era una excusa. Era su realidad. Entonces sacó su cartera, no para ofrecerle dinero, sino para mostrarle una tarjeta. Era la tarjeta de contacto de su asistente personal. Mira, no tienes que decidir ahora. Pero si un día quieres, podrías dejar el restaurante. Esto sería un trabajo real, con un sueldo justo. Incluso podrías trabajar medio tiempo y tener tiempo para tu familia. Yo puedo ayudarte a organizarlo todo. No te estoy pidiendo que te conviertas en niñera. Te estoy ofreciendo un espacio donde puedas hacer lo que ya haces,
pero con estabilidad. Clara tomó la tarjeta, la miró un segundo y la metió en el bolsillo de su pantalón sin decir nada. «Déjame pensarlo, ¿va?» «Por supuesto», dijo él sonriendo. «No hay prisa». Se quedaron en silencio otro rato. Sofía corrió de regreso hacia ellos, sudada, con las mejillas rojas y una sonrisa enorme. Se sentó entre los dos y les mostró un puñado de piedritas que había encontrado. Eduardo le preguntó con señas si la había pasado bien. Ella le respondió con una oración completa. «Me divertí mucho». Clara le aplaudió. Eduardo también. Fue un momento sencillo, pero enorme. Cuando el sol empezó a bajar, Clara se despidió. Sofía no quería dejarla ir, pero Eduardo le prometió que la verían pronto. Ella se agachó para abrazar a la niña. Luego miró a Eduardo con seriedad. «Gracias por confiar en mí», le dijo. «Gracias por cambiarle la vida a mi hija», respondió él. Clara caminó hacia la parada del camión con pasos lentos. La tarjeta de Eduardo quemaba en su bolsillo, y no por el dinero. Era otra cosa. Era la posibilidad de un futuro distinto. Uno que nunca se había imaginado para ella. Clara se levantó antes del amanecer. El sonido del despertador era débil, como si no quisiera molestar. Se puso una sudadera encima del pijama y fue directo a la cocina. Calentó agua, preparó café para llevar y unos sándwiches envueltos en papel aluminio. Julián seguía dormido, y su mamá apenas empezaba a toser en su recámara. Clara la ayudó a levantarse, le dio sus medicamentos y la dejó con el desayuno sobre la mesita de noche. No había tiempo para más. Hoy iba a ser un día diferente. A las 8 en punto, estaba esperando en la esquina de su calle. Eduardo le había mandado un mensaje la noche anterior. «Te paso a buscar. Hoy quiero que conozcas cómo vivimos Sofía y yo. Y si te late, puedes dar la primera clase ahí». Clara no sabía qué esperar. Sentía nervios. Se había puesto una blusa blanca limpia, un pantalón oscuro y su mochila de siempre. No traía maquillaje ni accesorios. Solo ella, así como era. El auto de Eduardo se detuvo justo frente a ella. No era el chofer, era él, manejando. Bajó la ventana y sonrió. «¿Lista?» Clara asintió. Subió al asiento del copiloto y abrochó el cinturón sin decir mucho. No por frialdad, sino porque le daba pena. El aire dentro del auto olía a perfume suave y café recién hecho. Eduardo llevaba una camisa azul claro y el cabello ligeramente desordenado. Parecía menos empresario y más papá ese día. «Sofía está emocionadísima», dijo mientras arrancaba. «Se levantó temprano y ya quiere tener la clase. Me pidió que no llegara tarde. Tiene carácter, ¿eh?», contestó Clara sonriendo. «Mucho, como su mamá». El silencio que siguió fue corto, pero pesado. Clara lo notó y no dijo nada. Eduardo también se quedó callado unos segundos. Luego, como si soltara algo que traía guardado desde hace tiempo, empezó a hablar. «Hace 2 años perdí a mi esposa. Era mi mejor amiga desde la prepa. Nos casamos jóvenes. Tuvimos a Sofía después de varios intentos. Fue un embarazo complicado, pero ella era una guerrera». Clara lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Un día, salieron juntas al súper. Sofía tenía 4 años. Iban en la camioneta. Un tráiler no respetó la luz roja. El golpe fue directo del lado del copiloto. Sofía salió viva, pero desde entonces no volvió a oír nada. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Ella te lo dijo? No, fue como si se apagara. Al principio creímos que era un trauma, algo temporal, pero no. El médico fue claro. Daño severo, irreversible. Ella no llora por eso. Nunca ha dicho que odia su vida, pero yo lo veo. Yo sé que no es fácil, que siente que está sola muchas veces. Por eso estás aprendiendo lengua de señas, dijo Clara en voz baja. Eduardo asintió. Y por eso te busqué. Cuando te vi con ella, supe que no era algo común. Había una conexión. Clara se quedó mirando por la ventana. La ciudad pasaba rápido, llena de autos, motos, gente caminando deprisa. Pensaba en su hermano. Pensaba en lo parecidos que eran los silencios entre familias que no saben cómo hablarse. «Tú también tuviste que aprender», dijo Eduardo. «¿Fue difícil?» «Al principio sí», contestó Clara. «Tenía 8 años. Julián dejó de oír de un día para otro. Mis papás estaban perdidos. No sabían qué hacer. Yo sentía que él gritaba por dentro, y nadie lo escuchaba. Así que busqué videos, libros, lo que fuera. Aprendí sola. Me costó. Me frustré. Pero un día, él me entendió. Y desde ese día no paramos de hablar». Eduardo la miró unos segundos mientras manejaba. «Por eso te respeto tanto», le dijo. «No cualquiera se mete al mundo del otro por voluntad propia. Cuando amas, lo haces.
dijo Clara sin pensarlo. Ambos se quedaron callados después de eso, pero era ese tipo de silencio que ya no pesa. Era uno que acompaña. Llegaron a la casa. Clara se sorprendió, no por el tamaño o la elegancia, sino por lo acogedora que se sentía. No era una mansión fría, era un hogar. Había juguetes regados en el jardín, dibujos pegados en la puerta del refri, fotos familiares en las paredes. En cada rincón se sentía la presencia de Sofía. La niña corrió hacia Clara en cuanto la vio entrar. Le tomó la mano y la jaló directo a una sala con alfombra y cojines. Era el cuarto de juegos, convertido en salón de clases. Había una pizarra, letras imantadas, libros infantiles y una mesa pequeña. «¡Guau!», dijo Clara. «Este lugar es perfecto». «Lo armamos después del accidente», explicó Eduardo. «Quería que tuviera un espacio solo para ella, que sintiera que el mundo también podía adaptarse a su forma de vivir». La clase comenzó. Clara se puso frente a Sofía y sacó las tarjetas. Eduardo se sentó a un lado, atento, como alumno. Aprendieron cómo decir ayer, mañana, familia, te quiero. Sofía lo hacía todo con naturalidad. Eduardo se esforzaba, pero cada error lo tomaba con humor. Clara guiaba todo con paciencia. Después de una hora, hicieron una pausa. Sofía fue por galletas a la cocina. Eduardo y Clara se quedaron solos. «¿Qué opinas?», preguntó él. «Es un sueño», dijo Clara. «Tener un espacio así, poder enseñar así, me dan ganas de llorar». Eduardo la miró, serio. «No tienes que darme una respuesta ya, pero si decides aceptar el trabajo, este puede ser tu lugar también. Yo quiero que Sofía aprenda contigo, pero también quiero que tú estés bien». «¿Y qué pensarían los demás?», preguntó Clara, no por inseguridad, sino porque conocía la vida. «¿Los demás? Me da igual. Lo único que me importa es que mi hija sea feliz, y que tú, si quieres, seas parte de eso». Clara no contestó, pero en sus ojos había algo que ya no podía ocultar. Esa tarde, después de la clase, Eduardo la llevó de regreso. El camino de vuelta fue tranquilo. Hablaron de tonterías, de comida, de música, de lo mal que manejaba la gente en la ciudad. Se reían de cosas simples. Al llegar a la casa de Clara, Julián ya estaba esperándola en la banqueta. Al ver el auto, levantó una ceja. Clara bajó con una sonrisa y le hizo una seña rápida. «Luego te cuento». Eduardo bajó el vidrio y saludó a Julián con la mano. «Mucho gusto», dijo. Julián respondió en señas. Clara le tradujo. «Dice que gracias por lo que estás haciendo por mi hermana». Eduardo sonrió. «No, al contrario», respondió. «Es ella la que está haciendo algo por nosotros». Y así, sin promesas grandes, sin palabras cursis, pero con todo el corazón, empezó a crecer algo entre ellos, algo que venía de un lugar sincero, desde lo más real, desde el dolor, pero también desde las ganas de salir adelante. La tarde se empezaba a nublar, como si algo pesado flotara en el aire. Eduardo salía de una reunión en su oficina, apurado, con el saco colgado del brazo y el celular pegado a la oreja. Estaba coordinando los últimos detalles del nuevo centro terapéutico que pensaba abrir, una idea que había surgido precisamente por Sofía. Quería crear un lugar inclusivo, donde niños como su hija pudieran aprender sin sentirse diferentes. Clara lo había inspirado más de lo que él mismo quería admitir, no solo con su paciencia y forma de enseñar, sino con su historia, su forma de ver el mundo, su manera de decir tanto sin necesidad de hablar demasiado. Cuando llegó al estacionamiento, se encontró con una sorpresa que no esperaba ver nunca en ese lugar. Una camioneta blanca, brillante, perfectamente limpia, con placas personalizadas, y al lado, una mujer alta con tacones rojos, gafas oscuras y una bolsa de marca colgando del brazo. Regina Serrano. Regina había sido amiga cercana de su esposa, Lorena, desde la universidad. Se conocieron en diseño de interiores. Hicieron juntas muchos proyectos, abrieron un despacho de decoración y trabajaron de la mano durante años, pero Regina siempre fue otra cosa, ambiciosa, fina hasta rayar en lo falso. Nunca había tenido una buena relación con Eduardo. Siempre le parecía que tenía una forma muy educada de juzgarlo sin decirlo en voz alta. Después del accidente, se mantuvo cerca un tiempo, mandando flores, apareciendo de vez en cuando en la casa, preguntando por Sofía, pero poco a poco fue desapareciendo, hasta que dejó de saber de ella por completo. Hasta hoy, Edu, dijo, con una sonrisa forzada, quitándose los lentes oscuros. Pensé que ya no sabías de mí. Él frunció el ceño, sin responder enseguida. No le gustaban las sorpresas, y Regina era una de esas que siempre llegaban con intención escondida.
Hace mucho que no sabía de ti, dijo finalmente, sin mostrar emoción. Bueno, me enteré de que estás abriendo un centro nuevo, y además, que tienes una maestra de señas muy especial en tu vida, dijo, bajando ligeramente la voz. Eduardo la miró de frente. ¿Y cómo supiste eso? Ay, por favor, dijo con un gesto de suficiencia. A este mundo no se le escapa nada. Un amigo que trabaja en el restaurante donde vas seguido me contó que te vio con una muchacha, muy sencilla, por cierto. Eduardo no respondió, solo la observó con paciencia, como esperando a que soltara lo que realmente había venido a decir. Mira, Edu, tú sabes que siempre me he preocupado por Sofía. Era como una sobrina para mí, y Lorena y yo teníamos planes grandes para ella. Escuelas bilingües, viajes, formación de alto nivel. No me malinterpretes, pero ¿una mesera enseñándole? ¿De verdad? Clara no es solo una mesera, respondió él, tranquilo pero firme. Es una mujer con una historia fuerte, con conocimientos reales, que se ha ganado el corazón de mi hija, y eso vale más que cualquier título colgado en una pared. Regina se rió bajito, como si acabara de escuchar un mal chiste. Eduardo, te estás dejando llevar, estás vulnerable, y esta chica, Clara, ¿verdad? No dudo que sea buena gente, pero hay muchas personas que se acercan cuando huelen oportunidad. Tú y yo sabemos cómo funciona eso. Eduardo cruzó los brazos. Ya no era el joven inseguro que ella conoció años atrás. Ahora era un hombre que había perdido, caído y aprendido a levantarse. Si viniste a darme consejos, ya los escuché. Gracias. Regina lo miró con esa expresión que usaba cuando algo no salía como quería. Se acomodó el cabello con un gesto elegante y cambió el tono. No me lo tomes a mal. Solo quiero ayudarte. Yo sé lo que perdió Lorena. Sé lo que perdiste tú. Y créeme, si alguien puede ayudarte a que Sofía tenga el futuro que su madre soñó, soy yo. Ahí estaba, el verdadero motivo, su forma de acercarse de nuevo. Regina no era de las que se quedaban fuera mucho tiempo. Siempre encontraba la manera de volver a estar en el centro de todo. No necesito que me ayudes, dijo Eduardo. Y tampoco Sofía. Estamos bien. Regina respiró hondo, como si todavía tuviera algo guardado. Solo recuerda esto. La gente aparece de la nada, pero siempre quiere algo. Piensa en lo que haría Lorena si viera esto. Eso sí le pegó. Eduardo se quedó callado un par de segundos. Lo dijo bajito, pero con firmeza. Lorena estaría feliz de ver a su hija sonriendo de nuevo. Regina no respondió. Solo se puso de nuevo los lentes oscuros y caminó hacia su camioneta. Antes de subirse, lanzó una última frase. Ten cuidado, Eduardo. La gente sencilla también sabe cómo manipular. El motor rugió y la camioneta se fue. Eduardo se quedó ahí, inmóvil, con los dientes apretados. No le gustaban las amenazas disfrazadas de consejos, y mucho menos las que tocaban el recuerdo de su esposa. Subió a su auto sin mirar atrás y fue directo a casa. Esa noche, Clara llegó como de costumbre. Sofía corrió a recibirla con dibujos en la mano y abrazos apretados. Clara no preguntó mucho, pero notó que Eduardo estaba más serio que de costumbre. En la clase todo fluyó bien. Aprendieron nuevas señas sobre lugares, parque, escuela, casa, hospital. Eduardo apenas se reía, pero no dejó de participar. Cuando Clara se fue, Eduardo se quedó viendo a Sofía jugar sola en la alfombra. En su mente, la frase de Regina daba vueltas como mosca en cuarto cerrado. La gente sencilla también sabe cómo manipular, pero algo dentro de él no cuadraba con eso. Lo que había visto en Clara no tenía doble cara. No era una mujer interesada. Era alguien que ponía el corazón por delante incluso cuando nadie la veía. Y su hija no mentía con sus gestos. Esa noche no durmió bien. Soñó con Lorena, pero no con los buenos recuerdos. Soñó con la noche del accidente. Soñó con la lluvia, con el hospital, con la camilla. Se despertó empapado en sudor. A la mañana siguiente, encontró en la mesa del desayuno un dibujo de Sofía. Ella, Clara y él, tomados de la mano, rodeados de corazones. Se le quitó cualquier duda. No iba a dejar que nadie sembrara veneno donde por fin estaba creciendo algo bueno. Clara estaba en la barra del restaurante enrollando servilletas con tenedores y cuchillos. Era su hora más tranquila, justo entre la comida y la cena. Se concentraba en su trabajo, pero no dejaba de pensar en la clase de esa tarde con Sofía. Ya tenía preparadas las tarjetas nuevas que iban a usar. Partes del cuerpo, sentimientos y preguntas. Julián le había ayudado a hacer los dibujos. Clara sonreía sola cuando se acordaba de cómo la niña reaccionaba cada vez que aprendía una seña nueva. «Clara, tienes una mesa nueva», avisó uno de los meseros desde la puerta de la cocina. «Mesa 5.
Ella agarró su libreta y caminó hacia la mesa 5, sin mirar quién era, pero en cuanto llegó, algo le dio mala espina. Sentada con la espalda recta, las piernas cruzadas y una sonrisa congelada, estaba Regina Serrano. Vestía un conjunto blanco con detalles dorados, el cabello suelto perfectamente peinado y unas uñas largas pintadas de rojo que tamborileaban sobre el borde del menú. «Buenas tardes», dijo Clara, amable como siempre. «¿Le gustaría algo de tomar mientras revisa el menú?» Regina levantó la mirada, como si apenas estuviera viendo a la persona que le hablaba. Le sonrió con la misma calma con la que alguien se quita una pelusa del hombro. «¿Eres Clara, verdad?» Clara se detuvo. No era normal que los clientes preguntaran su nombre con tanta seguridad. «Sí», dijo ella, tratando de mantener la sonrisa. «¿Nos conocemos?» «No personalmente», respondió Regina. «Pero, bueno, digamos que tenemos una persona en común, Eduardo Villarreal». Clara sintió un pequeño escalofrío, pero no lo dejó ver. Solo asintió despacio, sin decir nada más. «Él y yo fuimos muy cercanos», continuó Regina, como si no acabara de soltar una bomba. «Su esposa, Lorena, era mi mejor amiga. Yo estuve con ellos cuando Sofía nació, cuando empezaron sus empresas, cuando todo era diferente». Clara no sabía qué contestar. Tenía que seguir trabajando. No podía simplemente irse. Así que sacó su pluma y trató de mantener la conversación en lo profesional. «¿Desea ordenar?» «Claro», dijo Regina, sin mirar el menú. «Tráeme el salmón con costra de nuez y agua mineral con limón». Clara anotó todo sin comentar. Pero antes de girarse, Regina habló de nuevo. «Sabes, Clara, no tengo nada en contra de ti. Me pareces dulce, auténtica». Clara volvió a mirarla. Esa palabra, dulce, dicha de esa forma, sonaba más a burla que a cumplido. «Solo me preocupa Eduardo», siguió diciendo Regina, cruzando las manos sobre el mantel. «Ha pasado por mucho. Y ahora, justo cuando empieza a recuperarse, aparece alguien como tú, una mujer sencilla, de buena fe, con una historia triste. Qué casualidad, ¿no?» Clara apretó los dientes, pero no dijo nada. «Yo sé lo que es crecer sin privilegios», continuó, «pero también sé lo que cuesta entrar en un mundo como el de él. No es fácil. La gente te ve diferente. Hablan bajito cuando pasas. Te sonríen pero no te invitan. No sé si estás lista para algo así». Clara la miró de frente. «No estoy buscando entrar en su mundo», dijo con voz firme. «Solo estoy tratando de ayudar a Sofía». Regina se rió con una elegancia tan falsa que casi sonaba como un bostezo disimulado. «Claro que sí, y no lo dudo, pero solo recuerda algo. Cuando se trata de hombres como Eduardo, todo el que se acerca siempre quiere algo». Clara bajó la mirada por un segundo. No porque se sintiera menos, sino porque entendía el juego. Ya había conocido gente así, gente que no usaba groserías para herir, sino palabras bonitas con veneno adentro. «Le traigo su orden en un momento», dijo Clara, y se fue directo a la cocina. En cuanto entró por la cortina, soltó el aire que había estado aguantando. Fue directo al lavabo y se mojó la cara. Su compañera, Marlene, la miró de reojo. «¿Todo bien?» Clara asintió, pero su cara decía otra cosa. «Una clienta muy especial», respondió, y trató de dejar el tema ahí. Cuando volvió a salir con la charola, se la entregó a Regina sin decir mucho. La colocó con cuidado, puso la bebida, las servilletas, todo como debía ser. Regina la miraba como si analizara cada uno de sus movimientos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?», dijo mientras partía su salmón. «Que todo el mundo está en su lugar. El cocinero en la cocina, el mesero atendiendo, el cliente comiendo, todo como debe ser». Clara no respondió, solo se mantuvo en pie, esperando por si necesitaba algo más. «Y lo peor que le puede pasar a alguien», añadió Regina, «es no saber cuál es su lugar». Dejó una propina de billetes grandes, perfectamente doblados, y se fue sin esperar nada más. Clara no los tocó. Los dejó ahí, sobre la mesa, como si quemaran. Otro compañero los vio y le dijo que era una locura no agarrarlos, que con eso podía comprarse zapatos nuevos. «No quiero nada de ella», dijo Clara, y se fue directo a lavar vasos. Esa noche, mientras viajaba en el camión de regreso a casa, Clara no podía sacarse de la cabeza las palabras de Regina. Le dolía más por lo que representaban que por lo que decían, porque sabía que ese tipo de personas existían. Personas que no gritaban pero herían, personas que no te empujaban, pero te hacían a un lado con una sonrisa. Julián la esperaba en la casa con su computadora en la mesa. Había buscado un video para ella. Era una charla en lengua de señas sobre autoestima y límites. Clara lo vio con él, sin decir nada.
Solo al final le hizo una seña sencilla. Gracias. Al día siguiente fue a casa de Eduardo como si nada, con la misma sonrisa, con las tarjetas nuevas, con la mochila colgando del hombro. Pero algo en ella ya había cambiado. Ya sabía que no todos querían ver crecer lo que estaban construyendo. Y ahora entendía algo más. Regina no solo era parte del pasado de Eduardo, era un obstáculo en su presente. Uno elegante, sí, pero veneno al fin. Clara llegó a casa con el estómago hecho nudo. El uniforme del restaurante ya no le apretaba por el cansancio físico, sino por todo lo que traía cargando desde que Regina apareció. Se quitó los tenis, se cambió de ropa sin prisa y se sentó en la mesa del comedor con un té caliente entre las manos, aunque hacía calor. No podía dejar de repasar lo que había pasado. Cada frase, cada sonrisa fingida, cada palabra con veneno que le lanzó esa mujer sin levantar la voz. No estás lista para su mundo. Todo el que se acerca quiere algo. Lo peor es no saber cuál es su lugar. Eso le había dicho. Y aunque por fuera no lo dejó ver, por dentro le había dolido, porque tocaba algo que a veces ella misma se preguntaba. ¿De verdad estaba cruzando una línea que no le correspondía? ¿Estaba confundiendo cariño con otra cosa? Julián notó su silencio esa noche. Le preguntó en señas si estaba bien. Clara respondió que sí, pero sus movimientos eran lentos, apagados. Julián no insistió. Solo le dejó una manita de papel recortada sobre la mesa con la palabra ánimo, escrita en mayúsculas. Clara se la guardó en la bolsa del pantalón, como si fuera un amuleto. Al día siguiente se levantó temprano, pero no con la misma energía. Preparó su mochila para la clase con Sofía, como siempre, pero cuando llegó al parque y vio la banca vacía, sintió alivio. No era que no quisiera verlos, era que no se sentía lista. Sentía que algo se estaba enredando dentro de ella. Ese día, Eduardo no pasó por ella. Tampoco preguntó por qué no fue. Le mandó un mensaje por la tarde. ¿Todo bien? Sofía preguntó por ti. Clara tardó 1 hora en contestar. Y cuando lo hizo, solo escribió. Sí, perdón, tuve un contratiempo. Eduardo no insistió. Contestó con un pulgar arriba, pero no volvió a escribir. El silencio entre ellos empezó así, suave, casi invisible. Un día sin mensaje, luego otro. Luego una clase pospuesta. Luego una visita cancelada. Clara seguía trabajando, seguía sonriendo con su hija, seguía preparando todo para Sofía, pero evitaba ver a Eduardo, evitaba encontrarse con su mirada, porque no sabía qué hacer con lo que sentía, ni con lo que le habían sembrado en la cabeza. Mientras tanto, Eduardo también empezaba a sentir el cambio. No entendía bien qué había pasado. Desde el encuentro con Regina, notaba que algo había cambiado en Clara. No sabía si era por lo que ella le había dicho, o por algo más, pero la notaba más fría, más cortante, más cuidadosa. Le preguntó directamente una tarde, cuando la vio dejar a Sofía en la entrada del centro terapéutico donde ahora daba clases 2 veces por semana. ¿Está todo bien?, le preguntó sin rodeos. Clara lo miró con una sonrisa forzada. Sí, solo he tenido días complicados. En casa las cosas se pusieron algo pesadas, y yo tengo algo que ver con eso. Ella dudó antes de contestar. Luego dijo, no, claro que no, pero sí tenía que ver, todo. Desde la presencia de Regina hasta el miedo a meterse en un mundo que no era suyo, desde las miradas de los compañeros en el restaurante hasta los comentarios que empezó a escuchar a escondidas, que si ya andaba con el jefe, que si se le había metido por lástima, que si era muy lista para ser tan de barrio. Las palabras de la gente la empezaron a rodear como mosquitos, y aunque intentaba ignorarlas, se le metían en la cabeza. Un día, mientras Clara lavaba vasos en la barra del restaurante, Beto, su compañero, se le acercó con una sonrisita torcida. ¿Y qué pasó con tu empresario millonario? ¿Ya te puso casa o apenas va en eso? Clara se volteó de inmediato, molesta. No hables de lo que no sabes, Beto. No me ofendo, dijo él, levantando las manos como si fuera inocente. Pero uno ve cosas, ¿no? Entras más contenta, sales más arregladita. El otro día te vinieron a dejar en camioneta. Ella lo interrumpió. No te metas, Beto. No tienes idea. Y tú sí, ¿verdad? Le soltó él con un tono más seco. Solo te digo que cuando uno sube muy rápido, la caída duele más. Aguas. Clara se quedó muda. Terminó su turno en silencio. Y esa noche, cuando estaba por responder otro mensaje de Eduardo, simplemente apagó el celular. Ya no quería pensar. En la casa, su mamá empezó a notar la distancia también. Le preguntó si ya no iba a clases con la niña, si todo seguía igual. Clara solo decía que estaba muy ocupada, que había otras prioridades, pero la verdad era otra. Estaba dudando de todo.
de su lugar en esa historia, de si era parte de algo bonito o solo una visita temporal en una vida que no era para ella. Eduardo, por su parte, intentaba respetar el espacio, pero también se cansaba de no entender. Sofía lo notaba. Ya no se reía igual, ya no hablaba tanto en señas, ya no dibujaba tanto. Una tarde, después de cenar, Eduardo se sentó frente a ella y le preguntó con señas: ¿extrañas a Clara? Sofía respondió sin dudar: mucho. ¿Quieres verla? La niña asintió con los ojos llenos de tristeza. Eduardo no dijo nada más, solo la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo arreglar algo. Pasaron 3 semanas así, 3 semanas en las que Clara y Eduardo se hablaban lo mínimo. Todo era por mensajes, cortos, fríos, educados. Las clases se redujeron a 1 por semana, luego a ninguna. El centro terapéutico siguió, pero sin la presencia de Clara. Sofía volvió a cerrarse poco a poco, y Eduardo empezó a pensar que tal vez había idealizado algo que no estaba destinado a funcionar. Pero en el fondo, ambos sabían que no era falta de cariño, era miedo. Miedo de Clara a no pertenecer, miedo de Eduardo a empujar demasiado, miedo de los dos a lo que podía pasar si se dejaban llevar por lo que sentían. Y ahí estaban, separados por dudas, distanciados por miedos que no se decían, observándose desde lejos como si fueran 2 personas que no se conocían, cuando en realidad ya se conocían más de lo que estaban dispuestos a admitir. La mañana empezó como cualquier otra. Clara se despertó con la alarma del celular, fue directo a preparar café y puso el comal para calentar las tortillas del desayuno. Su mamá seguía dormida. Julián estaba en la mesa, escribiendo algo en su libreta con dibujos. Era un ejercicio para la escuela. Clara lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y cansancio. Le sonrió, pero por dentro sentía una inquietud que venía arrastrando desde hacía días. Había tomado distancia de Eduardo y de Sofía, pero no porque quisiera. Lo había hecho para protegerse, o al menos, eso se repetía a sí misma cada vez que apagaba el celular sin contestar. Mientras preparaba todo, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «¿Bueno? ¿Clara Jiménez?» «Sí, soy yo. Habla Romina, del restaurante. Solo para avisarte que hoy no vengas. Hay una situación que tenemos que revisar contigo primero». Clara se quedó en silencio. «¿Cómo que no vaya? Lo mejor es que vengas mañana con calma. El gerente quiere hablar contigo. Te aviso con respeto para que no hagas el viaje en vano». Clara colgó sin decir nada más. Sintió cómo se le bajaba la presión. Su primer pensamiento fue: algo pasó. Su segundo pensamiento fue: esto tiene nombre y apellido. Regina. Durante todo el día no pudo concentrarse en nada. Se sentó en la sala, revisó el celular una y otra vez, pensó en llamar a Eduardo, pero no se atrevió. Tenía miedo de quedar como la que se metía donde no debía, miedo de que él pensara que estaba buscando su ayuda solo cuando algo le fallaba. Pasaron las horas. En la tarde salió a caminar, sin rumbo. Llegó a una papelería y compró más hojas y plumones para Sofía. No sabía por qué. Tal vez porque extrañaba enseñarle. Tal vez porque necesitaba aferrarse a algo que le hiciera sentir que seguía siendo útil. Cuando llegó la noche, se encontró con un sobre debajo de la puerta de su casa. Era blanco, sin nombre. Lo abrió con cuidado. Adentro, una hoja doblada en 4. No tenía remitente, ni firma, ni nada. Solo decía: si no te alejas de Eduardo Villarreal, lo vas a perder todo, incluido tu trabajo. Haz lo correcto. Clara se quedó quieta. Lo leyó 2 veces. 3. No era una amenaza escandalosa. No había insultos, ni groserías, ni letras rojas. Pero eso lo hacía peor. Esa frialdad, esa forma tan directa de escribirle sin decir quién era, la puso a temblar. Julián entró a la sala y la vio con la hoja en la mano. Le preguntó qué era. Clara solo negó con la cabeza. Le dijo que era publicidad y la metió entre sus cosas. Esa noche no cenó. Tampoco durmió. Al día siguiente fue al restaurante como le habían pedido. El gerente la recibió con cara de pocos amigos. Le pidió que pasara a la oficina del fondo. Clara entró sin hacer preguntas. «Recibimos una queja», dijo el gerente, «de una clienta importante». «¿Qué clase de queja?» «Dijo que te vio en actitud poco profesional, que hablaste mal de otros empleados, que recibiste regalos de un cliente, que estás usando tu trabajo para otros fines». Clara lo miró con la boca entreabierta. «¿Qué? Eso es mentira. Yo no digo que lo hayas hecho». Pero la queja vino de alguien con mucha relación con la dueña. Y hay que tomarlo en serio. Clara sintió que el mundo se le venía encima. «¿Quién fue? No tengo permiso de darte su nombre. Solo vine a notificarte que estás suspendida por 1 semana».
y después vamos a evaluar si continúas o no. Clara se levantó, tomó su bolso y salió sin decir más. Caminó por la calle como en automático. No podía creerlo. La sensación de injusticia le quemaba por dentro. No tenía pruebas. No tenía cómo demostrar que todo era un plan de esa mujer, que Regina quería sacarla del camino poco a poco, no de frente, no con gritos, sino así, con movimientos silenciosos y sucios. Llegó a casa y se encerró en su cuarto. Sacó la hoja de la amenaza y la puso sobre la cama. La miró por un rato largo, como si quisiera sacarle una confesión. Pensó en Eduardo, en hablarle, en contarle, pero algo dentro de ella le decía que no lo hiciera, no porque no confiara en él, sino porque ya no sabía si él también estaba dudando de todo. Tomó su celular, lo encendió. Había 3 mensajes sin leer. Eduardo, ¿puedo verte hoy? Necesito hablar contigo. Eduardo, solo quiero entender qué pasó. Eduardo, Clara, por favor. Ella no respondió. No podía. Pasaron 2 días. Eduardo no insistió más, pero no se quedó quieto. Una mañana, llegó al restaurante. Preguntó por Clara. Le dijeron que estaba suspendida. No le dieron razones, pero él ya lo sabía. Salió molesto, con la cara dura. Subió a su auto, sacó su celular y llamó a Regina. «Hola, qué sorpresa», dijo ella con tono dulce. «No tengo tiempo para juegos», respondió él. «Fuiste tú, ¿verdad? ¿De qué hablas? No te hagas. Sabes bien de qué hablo. Sabotear a Clara, meterte en el restaurante, mandar esa nota, hacerla quedar mal. Fuiste tú». Regina soltó una risa tranquila. «Eduardo, estás tan alterado. ¿En serio crees que yo tengo tiempo para perseguir a una mesera? Sí, porque sé cómo eres, y no quiero que te acerques a ella nunca más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Protegerla tú solito? ¿Sabes cuántas personas están hablando de ustedes? ¿Sabes cómo te ves? Como un millonario que se dejó engañar por una historia triste. Prefiero eso», dijo él, «que dejarme manipular por alguien que nunca supo lo que era amar de verdad». Regina se quedó callada. «Te aviso algo», dijo él antes de colgar. «Si te metes con ella otra vez, me voy a encargar de que no puedas moverte ni un centímetro sin que alguien lo sepa». Y colgó. En casa, Clara seguía en silencio. Seguía sin responderle. Seguía sintiendo que estaba sola en una guerra que no había empezado. Hasta que, al tercer día, alguien tocó su puerta. Fuerte, claro, sin miedo. Era Eduardo. Clara abrió despacio. Lo vio ahí, con los ojos cansados, el cabello despeinado, sin su traje habitual. Solo él. «Tengo que hablar contigo», dijo. Ella no respondió. Solo se hizo a un lado y lo dejó pasar. Se sentaron en la sala. No hubo abrazos. No hubo sonrisas. «Quiero que me digas la verdad», dijo él. «¿Por qué te alejaste? ¿Te hice sentir incómoda? ¿Alguien te amenazó? ¿Qué pasó?» Clara bajó la cabeza. «No fue una sola cosa», dijo en voz baja. «Fue todo. Las miradas, los comentarios, tu mundo, el mío y Regina». Eduardo frunció el ceño. «¿Te amenazó?» Ella dudó. No directamente, pero sí, de muchas formas. Sacó la nota y se la puso en las manos. Él la leyó varias veces. No dijo nada por unos segundos. Luego se la guardó en el saco. «Con esto basta para empezar algo», dijo. Clara lo miró. «¿Y qué vas a hacer?» «Lo que debí hacer desde el principio», respondió. «Cuidarte». Esa frase le cayó como un golpe directo al corazón. No porque sonara bonita, sino porque era verdad. Clara soltó el aire que llevaba días guardando. Y ahí, sentados en ese sillón viejo de su casa, con todo en contra, sin saber qué iba a pasar mañana, los dos entendieron que ya no había espacio para medias verdades. Solo quedaba una forma de seguir, juntos o no, pero sin mentiras. Sofía se despertó ese día con los ojos más tristes que nunca. No lloró, no hizo berrinche, no pidió pan con chocolate ni encendió la tele como acostumbraba los fines de semana. Solo se quedó acostada, viendo hacia el techo, con la mirada ida, como si el mundo se le hubiera vuelto aburrido. En el cuarto, la luz entraba suave por la ventana. Sus dibujos seguían colgados en las paredes, pero ya no los miraba. La banca del parque, las manitas haciendo señas, los corazones con el nombre de Clara, todos estaban ahí, igual que siempre, pero para ella ya no significaban lo mismo. Eduardo se dio cuenta desde temprano. Preparó hot cakes con forma de osito, como en los viejos tiempos, y fue a su cuarto a dejarle el desayuno con una flor pequeñita al lado. Sofía se sentó lentamente en la cama, miró el plato, luego a él, y con señas simples le preguntó: «¿Viene Clara hoy?» Eduardo bajó la mirada, tomó aire y le respondió con calma:
No lo sé, Sophie. Ella no reaccionó. Solo asintió despacito y se quedó ahí, comiendo sin ganas. No era que no entendiera lo que pasaba, era que nadie se lo había dicho con claridad. Los niños no necesitan muchos detalles. Basta ver cómo te miran, cómo evitan hacer preguntas, cómo dejan de sonreír por cosas que antes los hacían saltar de alegría. Eso fue lo que Eduardo empezó a notar cada día más. Sofía ya no quería practicar lengua de señas con él. Si él intentaba hablar con ella, fingía que no lo entendía o simplemente lo ignoraba. No es que se pusiera rebelde, era otra cosa. Era como si se hubiera cerrado de nuevo, como si regresara al lugar donde estuvo después del accidente. Ese mundo donde prefería estar callada, porque así dolía menos. Los dibujos también cambiaron. Ya no dibujaba personas, ahora solo hacía nubes, círculos y líneas sin sentido. Los colores eran oscuros, cosas que nunca usaba antes. Un día Eduardo entró a su cuarto y vio que había arrancado una hoja de su cuaderno y la había roto en pedacitos. Era un dibujo de Clara. La había hecho con su nombre grande, lleno de estrellitas. Ahora los pedazos estaban tirados en la basura, mojados por un poco de leche que se le había derramado encima. ¿Por qué lo rompiste?, le preguntó él con señas. Sofía se encogió de hombros. Ya no importa, respondió. Esa respuesta le dolió más que cualquier otra cosa. Eduardo se sentó con ella en el suelo, la abrazó fuerte y le dijo, también en señas, a veces las personas no desaparecen, solo se toman un descanso, pero te prometo que no la olvidó. Sofía no contestó, solo lo abrazó de regreso, pero él sabía que eso no bastaba. Esa misma noche, mientras Sofía dormía, Eduardo volvió a ver la nota anónima que Clara le había dado. La había guardado en su cajón junto a los documentos importantes, pero esa hoja, arrugada y con letras frías, parecía gritarle cada vez que la veía. Sabía que no podía dejarlo así, no solo por Clara, también por Sofía. A la mañana siguiente, llevó a su hija a terapia. La terapeuta, una mujer amable y paciente llamada Beatriz, lo recibió con cara seria. «Eduardo», le dijo mientras Sofía jugaba con bloques en la otra habitación, «no quiero asustarte, pero hay una regresión clara. Está retrocediendo. Ya no quiere comunicarse. Está más callada. Incluso evitó a otro niño sordo que llegó nuevo esta semana». «¿Y por qué? ¿Qué pasó?», preguntó él, ya sabiendo la respuesta. «Sofía perdió una figura clave», dijo Beatriz con suavidad. Clara era más que una maestra para ella. Era su punto de conexión con el mundo. Y aunque tú haces un esfuerzo enorme, no es lo mismo. Ella necesita esa relación, esa estabilidad emocional. Eduardo se quedó callado. Todo lo que sentía como duda se le volvió certeza. Esa tarde fue a buscar a Clara de nuevo. Esta vez no le mandó mensaje. Esta vez no tocó la puerta. Solo se paró afuera de su casa y esperó. Julián lo vio por la ventana y le avisó a su hermana. Clara salió con cara seria, pero no se le veía molesta, solo cansada, como si llevara semanas con el alma a cuestas. ¿Puedo pasar?, preguntó él. «Claro», respondió ella, abriendo la reja. Se sentaron en el mismo sillón de la vez anterior. Julián subió a su cuarto sin decir nada. Su mamá dormía en la recámara del fondo. «Sofía te necesita», dijo Eduardo, directo. Clara bajó la mirada. «Y yo también», agregó él sin titubear. «No es tan fácil, Eduardo. Me suspendieron del restaurante. Me están investigando. Recibí una amenaza. Todo por acercarme a ustedes. Y no tengo cómo defenderme. No tengo pruebas. No tengo a nadie detrás. Me tienes a mí», dijo él. Clara lo miró a los ojos por primera vez en semanas. «Y eso también me asusta». «¿Por qué?». «Porque no quiero que me protejas solo por lo que represento para Sofía. Quiero que me veas como mujer, como persona. Y no sé si eso va a pasar, o si solo soy alguien que llegó a llenar un vacío». Eduardo se acercó un poco más. Habló con voz firme, sin levantarla. «Clara, tú no llenaste un vacío. Tú abriste una puerta que yo ya había cerrado. Me devolviste algo que creí que no iba a recuperar nunca. No te idealizo. No te estoy poniendo en un altar. Te estoy hablando con el corazón en la mano. Y si me dejas, podemos enfrentar esto juntos. Con todo, con lo bueno y lo malo». Clara sintió que algo dentro de ella se deshacía. Todo el coraje, el miedo, las dudas, se le vinieron abajo. ¿Y Sofía? Sofía se está cerrando. Ya no sonríe, no dibuja, no quiere hablar conmigo. Pero si te ve, si vuelves, sé que algo en ella va a sanar. Clara respiró profundo, sacó su mochila, la abrió, y de entre todas sus cosas, sacó un dibujo arrugado. Era uno que Sofía le había regalado semanas antes, una casa, un árbol, ella y Clara tomadas de la mano.
Lo había guardado aunque dolía verlo. «Entonces vamos», dijo Clara. «No puedo seguir huyendo». Esa noche llegaron sin avisar. Clara traía una bolsa con materiales nuevos y un par de libros infantiles. Eduardo abrió la puerta. Sofía estaba en la sala, viendo la tele en silencio. Cuando la vio, se quedó congelada. Clara no dijo nada. Solo se agachó y levantó las manos. «Hola», le dijo en señas. «¿Me extrañaste?» Sofía no se movió por un segundo. Luego soltó el control de la tele, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No fue un abrazo suave, fue uno de esos que sacan lágrimas, aunque no se oigan. Eduardo se quedó parado ahí, viendo la escena, viendo cómo, en cuestión de segundos, su hija volvía a la vida, y supo que, ahora sí, todo podía empezar de nuevo. Eduardo no era un hombre de perder la calma fácilmente. Estaba acostumbrado a resolver todo con la cabeza fría, con estrategia, con gente de confianza haciendo lo que les tocaba. Pero esa mañana se despertó con un impulso distinto, uno que no venía de la lógica, sino del corazón. Desde que Clara había vuelto a entrar a su casa, y Sofía había corrido a abrazarla como si no hubiera pasado ni un día, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que no podía volver a permitir que alguien como Regina o cualquier otra persona les quitara la paz, ni a Clara, ni a Sofía, ni a él, pero sobre todo, no podía seguir actuando como si todo lo que pasaba se arreglara solo con palabras. Se levantó temprano, dejó a Sofía desayunando con la niñera y salió con solo una idea en mente: encontrar la verdad. No solo quería proteger a Clara, quería limpiar su nombre. Ella no lo pedía, no se lo exigía, pero él sentía que era lo correcto, lo justo, lo que tenía que hacer un hombre que realmente valoraba a alguien. Lo primero que hizo fue ir directo al restaurante. Pidió hablar con el gerente. No fue con traje ni con guardaespaldas. Fue solo, con jeans, camisa remangada y cara de pocos amigos. El gerente lo reconoció al instante. Intentó mantener la calma, pero no podía disimular los nervios. «Buenos días, señor Villarreal. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo a hablar de Clara Jiménez». El hombre tragó saliva. Ella fue suspendida. «Recibimos una queja formal. No fue decisión personal. Quiero ver esa queja. No puedo mostrarle documentos internos». Eduardo apoyó ambas manos sobre el escritorio y lo miró directo a los ojos. «Entonces escúchame bien. Tengo abogados, medios y contactos que pueden hacerle la vida difícil a este lugar. Pero no vine a eso. Vine a pedirte, por las buenas, que me digas quién levantó esa queja. Quiero saber quién tiene tanto poder aquí como para manchar el nombre de una persona honesta sin dar la cara». El gerente lo dudó, pero no por mucho. La presión era clara. Eduardo no gritó, no insultó, pero su presencia era firme, pesaba. «Fue Regina Serrano», confesó al fin. Habló directamente con la dueña. Dijo que Clara estaba mezclando temas personales con los clientes, que recibía regalos, favores, que no era profesional. Eduardo se rió sin humor. No lo sorprendía, pero ahora tenía lo que necesitaba. «Gracias», dijo antes de salir. «Y te recomiendo que recontrates a Clara cuanto antes, porque si no lo haces tú, lo haré yo, y te vas a quedar sin una de las mejores empleadas que has tenido». Salió del restaurante y llamó a su abogado. Le pidió que buscara todo lo que pudiera sobre Regina: movimientos, negocios, socios, documentos, lo que fuera. Le dijo que no era una guerra, pero sí necesitaba saber con quién estaba lidiando. El abogado no hizo preguntas. Lo conocía bien. Cuando Eduardo hablaba así, no había marcha atrás. Mientras tanto, Clara estaba en su casa, sentada con Sofía en la sala. Le estaba enseñando una canción con señas. Las dos reían. Sofía se equivocaba a propósito, solo para verla reír. Julián grababa con el celular desde el comedor, orgulloso. Era un momento perfecto, pero en la cabeza de Clara seguía girando algo. Por más que intentaba no pensar en Regina, lo hacía, no por miedo, sino por rabia, porque se sentía impotente, porque la habían dañado sin ensuciarse las manos, y porque, aunque no lo admitiera, le dolía que el mundo funcionara así, que alguien con poder pudiera inventar cualquier cosa y que, de pronto, todo tu esfuerzo se volviera sospechoso. Por la tarde, Eduardo llegó a su casa sin avisar. Clara abrió y él entró sin rodeos. «Ya sé todo», dijo apenas cruzó la puerta. «¿Todo qué?» «La queja. ¿Quién la hizo? ¿Por qué? Y lo peor, que lo hicieron para sacarte del camino». Clara no se sorprendió, solo asintió. «Ya me lo imaginaba». «No basta con imaginarlo», dijo él. «Quiero arreglar esto. No solo por ti, por mí, por Sofía». Clara lo miró con ojos cansados, pero firmes. «No tienes que salvarme, Eduardo.
No es eso, contestó él, sentándose frente a ella. Es que ya me cansé de quedarme callado. A ti te hicieron daño por acercarte a mi vida, y yo no voy a quedarme sentado viendo cómo te alejan. Clara lo escuchó en silencio. No era el mismo hombre frío y controlado de las primeras veces. Había algo diferente en él, una determinación más personal, más íntima. ¿Qué vas a hacer? Ya empecé, pero quiero que sepas algo más. Sacó una carpeta de su mochila. Era una copia de un correo anónimo que uno de sus contactos en medios le había enviado. Un periodista, de los que le debía favores desde hacía años. Esto, dijo, es una filtración de alguien del despacho donde Regina trabajó. Hay documentos donde ella aparece firmando contratos a nombre de Lorena, después de su muerte, usando su nombre, su firma, para mover dinero, propiedades y otras cosas. Clara abrió los ojos. ¿Eso es ilegal? Completamente. Y tengo pruebas. Clara se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro. ¿Y por qué no has hecho nada? Porque quiero hacerlo bien. Legal. Sin escándalos. Pero también necesito que tú estés preparada. ¿Preparada para qué? Para que si esto explota, no te arrastre a ti. No quiero que digan que tú estuviste detrás. Que esto es venganza. Porque no lo es. Es justicia. Clara se acercó y le puso una mano en el brazo. Entonces vamos juntos. Eduardo la miró. ¿Sí? Sí. Estoy cansada de tener miedo. No quiero seguir escondiéndome. Si me van a ver, que me vean de frente. Esa noche, Eduardo habló con su equipo legal. Clara firmó una declaración. Entregaron la nota anónima. Reunieron fechas, capturas de mensajes, nombres, lugares, todo lo que tenían. Y mientras tanto, Sofía seguía dibujando. Hizo un nuevo dibujo. Una casa, 3 personas, y en una esquina, una sombra negra con tacones rojos. Cuando se lo enseñó a Clara, ella preguntó con señas. ¿Quién es? Sofía respondió. La señora mala que te hizo llorar. Clara la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas, y supo que, esta vez, no iba a dejar que ganara. La casa de Eduardo estaba silenciosa esa mañana. Sofía dormía en su cuarto, abrazando el peluche que Clara le había regalado semanas atrás. Eduardo estaba en la cocina, de pie frente a la cafetera, con la mirada fija en el fondo de la taza. No se movía, solo pensaba. Ya no era momento de dejar que las cosas se calmaran solas. Lo había hecho por mucho tiempo. Después del accidente de Lorena, se escondió detrás de su empresa, de los compromisos, de la rutina. No quería que lo vieran como un hombre roto. No quería mostrar su lado débil. Pero ahora entendía que esa misma postura fue la que lo dejó ciego frente a personas como Regina. Gente que supo meterse en su vida justo cuando él estaba bajando la guardia. Ahora era diferente. Ahora tenía un motivo. Clara. Y Sofía, claro. Siempre Sofía. Eduardo agarró su celular y empezó a mandar mensajes uno por uno. Primero a su abogado, luego a su contacto en medios, después a un viejo conocido que trabajaba en el sistema de registros públicos. En todos los mensajes había una frase clara. Necesito que esto se haga bien, sin errores, sin escándalos innecesarios, pero sin pausas. El plan empezó a tomar forma en menos de 3 horas. Mientras tanto, Clara estaba en su casa, sentada en la sala con Julián. Tenía la laptop abierta, revisando los documentos que Eduardo le había mandado la noche anterior. No entendía todo el lenguaje legal, pero sí lo suficiente para saber que era grave. Las fechas no cuadraban. Había documentos firmados por Lorena un mes después de su muerte. Contratos de traspasos, autorizaciones para acceder a cuentas, movimientos de propiedades. Esto la puede meter en problemas serios, dijo Clara en voz baja. Julián le escribió en su libreta. ¿Tú estás segura de que quieres estar en esto? Clara asintió. No me voy a esconder más. Esta mujer no solo me quiso hacer daño a mí, quiso usar a una niña para manipular a su papá. Eso no se perdona. Esa misma tarde, Eduardo se reunió en su oficina con su abogado y un hombre mayor, de cabello canoso y lentes redondos, que hablaba poco pero tomaba nota de todo. Era un auditor forense, experto en detectar fraudes con documentos. Después de revisar lo que Eduardo le mostró, dijo lo que ya todos sabían. Esto es falso, y está hecho con la intención clara de manipular un testamento. ¿Qué implica eso legalmente?, preguntó Eduardo. Si se demuestra en una corte, puede enfrentar cargos de falsificación de documentos, fraude, uso indebido de identidad, entre otros. Y si además se demuestra que fue con fines personales, como tomar control de algún bien o persona, la condena puede aumentar. Eduardo se recargó en el respaldo de la silla. ¿Y cuánto tiempo tomaría probarlo? Depende de cómo jueguen sus cartas. Pero si tú tienes la custodia actual de tu hija,
y ella está intentando interferir con eso basándose en documentos falsos. La justicia va a estar de tu lado. El abogado intervino. Lo que necesitamos es presentarlo todo en conjunto, no como ataque, como defensa preventiva. Porque si Regina vuelve a mover un dedo, nosotros ya estaremos listos. Eduardo asintió. Entonces háganlo. Ese mismo día, Clara volvió a ver a Sofía. No fue clase, fue visita. Clara llevó galletas hechas en casa, un cuento nuevo y un rompecabezas. La niña estaba feliz. Eduardo las dejó solas un rato. Necesitaba hacer una llamada. Fue al estudio. Cerró la puerta y marcó. «Hola», dijo Regina al contestar. «¿Ya pensaste lo que hablamos?» «Sí», respondió él sin rodeos. «Pensé muchas cosas. ¿Y? Que te metas con lo que quieras, menos con mi hija, y menos con Clara». Hubo un silencio. «¿Estás insinuando que yo...?» «No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que ya sé todo. Tengo los documentos, tengo los nombres, tengo las fechas». Regina se rió, pero esta vez la risa era nerviosa. «¿Y qué piensas hacer con eso?» «Lo justo», dijo Eduardo. «Mostrarlo donde debe verse. Pero quiero darte una opción. Una sola». «¿Cuál?» «Desaparecer. Salte de nuestras vidas. De forma legal. Formal. Sin teatros. Sin escenas. No quiero demandas tuyas. No quiero cartas falsas. No quiero visitas. Si lo haces, me reservo los documentos. Si no, los verá un juez». Regina respiró hondo. «¿Estás dispuesto a tirarlo todo por una mujer como ella?» «Estoy dispuesto a proteger lo que más amo, aunque no lo entiendas». Colgó sin darle tiempo a responder. Volvió a la sala. Clara estaba tirada en la alfombra con Sofía, armando el rompecabezas. Las dos se reían. Sofía le hacía cosquillas, y Clara fingía que no podía defenderse. Eduardo las observó un momento en silencio. Esa escena valía más que cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier ambición. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, Clara y Eduardo salieron al jardín. Él se sentó en una banca de madera. Ella se acomodó a su lado, con una taza de té caliente. «¿Y ahora?», preguntó Clara. «Ahora esperamos a ver si Regina acepta, pero igual vamos a presentar los documentos. Quiero dejar todo listo por si algún día quiere volver. Y si no se detiene, no va a poder hacer más. Ya no la voy a dejar. ¿Y yo qué papel juego en todo esto?» «El principal», respondió él sin dudar, «porque si no hubieras aparecido, yo seguiría callado, y mi hija seguiría esperando a alguien que la mirara como tú lo haces». Clara lo miró, sorprendida. «Eduardo, no tienes que decir nada», la interrumpió. «Solo quería que lo supieras». Se quedaron ahí, en silencio, bajo un cielo lleno de estrellas que, por primera vez en mucho tiempo, parecía no pesar. Eduardo tenía un plan, y esta vez no iba a fallar. Regina se arreglaba frente al espejo con la misma rutina de siempre: polvo, delineador, labial rojo suave, perfume caro, nada fuera de lo normal, nada que llamara la atención más de lo necesario. Le gustaba controlar hasta el reflejo que dejaba en los demás. Todo tenía que estar en su lugar. Su ropa, su tono de voz, su postura, siempre perfecta, siempre pulida. Así era como le gustaba moverse por el mundo. Pero esa mañana, algo no estaba en orden. Su celular no dejaba de vibrar. Correos nuevos, mensajes sin leer, notificaciones de llamadas perdidas. Y no eran de cualquiera. Era del despacho donde trabajó con Lorena, de la notaría que le había hecho el favor de firmar unos papeles, del contador que usó para mover cierto dinero de forma creativa. Todos, de pronto, estaban nerviosos. Todos querían hablar con ella. Abrió un correo, lo leyó una vez, luego otra. Era un aviso. Eduardo Villarreal había presentado una denuncia formal contra ella. No ante la prensa, no con escándalos, ante la ley. Una auditoría completa, con documentos incluidos, firmas, fechas, declaraciones, todo bien armado, bien hecho. Soltó el celular con fuerza y se apoyó en el borde del tocador. No era posible, no tan rápido, no tan directo. Pensó en llamar a Eduardo, en pedirle una reunión, cara a cara, pero en el fondo, sabía que no la atendería. Él ya no era el mismo de antes. No era el hombre que dudaba, que se dejaba llevar por los recuerdos. Ya no era alguien que ella pudiera mover a su antojo. A las pocas horas, la noticia ya estaba en manos de más personas. El despacho donde trabajaba la citó de urgencia. Al entrar a la sala de juntas, todos la miraron como si trajera un letrero en la frente. Nadie le dijo, «Buenos días». Nadie le ofreció café. «Queremos que nos expliques esto», dijo uno de los socios, dejando sobre la mesa una carpeta con copias de los documentos falsificados.
Regina se sentó con calma, tomó aire, miró a todos con esa sonrisa que siempre la había salvado. «Hay una confusión», dijo. «Esos documentos estaban en poder de Lorena antes de fallecer. Yo solo los moví para dejarlo todo en orden. Lorena estaba muerta cuando esos documentos fueron firmados», dijo el socio. «Tenemos pruebas, y tú lo sabes». «No los firmé yo», respondió ella. «Lo hizo un asistente. Un error de fecha. Un malentendido. Esto se puede arreglar». «No es un malentendido cuando hay transferencias de dinero de por medio», dijo otra socia. «Cuando usas el nombre de una persona fallecida para mover propiedades, eso es delito». Regina se mantuvo firme, pero por dentro sentía cómo le temblaban las manos. No iba a quebrarse ahí, no frente a ellos, no en esa sala. «Esto no tiene por qué escalar», dijo, manteniendo el control. «Estamos hablando de documentos internos. Puedo asumir la responsabilidad de una mala gestión, pero no soy una criminal. Eso ya no lo decides tú», respondió el socio. Eduardo Villarreal no solo presentó la denuncia, también entregó copia a la junta directiva del Colegio de Notarios, a la prensa especializada y a la familia de Lorena. Regina se paró en seco. «¿Qué? Sí, ya todos lo saben». Ese «todos» fue como una cachetada. Salió del despacho directo a su auto. Se encerró, bajó los seguros y gritó. Gritó fuerte, como nunca. Golpeó el volante con ambas manos. No podía creerlo. Había perdido el control. Y todo por Clara, esa mujer, esa mesera, esa buena gente que apareció de la nada y que, en cuestión de semanas, se metió en la vida de Eduardo, de Sofía, de todos. Regina sintió que el mundo se le había volteado. No por amor. No era eso. Era orgullo. Era su posición. Era esa idea retorcida de que ella merecía estar en ese lugar, y no otra. Horas después, apareció sin aviso en casa de Eduardo. Tocó el timbre una sola vez. Él abrió con el ceño fruncido. No le sorprendía verla, pero no esperaba que tuviera el descaro de presentarse después de todo. «¿Qué quieres? ¿Hablar?» «No hay nada que hablar». «Claro que sí», respondió ella, entrando como si fuera su casa. «Me estás acusando de cosas muy graves». Eduardo cerró la puerta sin dejar de mirarla. «No te estoy acusando, estoy mostrando pruebas. Y si no tienes cómo explicarlas, no es mi problema. Todo esto por ella, todo esto porque usaste el nombre de mi esposa muerta, porque manipulaste documentos, porque te metiste con mi hija, porque fuiste capaz de inventar una queja para destruir a alguien que ni siquiera te había hecho nada». Regina se cruzó de brazos. «Tú estás ciego, estás viendo lo que quieres ver. ¿Sabes cuántos van a hablar de ti? ¿Sabes cómo te van a señalar cuando se sepa que dejaste todo por una mujer cualquiera?» Eduardo se acercó despacio. No gritó, no se movió de forma violenta, pero sus palabras sí cortaron. «Clara no es una mujer cualquiera, y aunque lo fuera, no tiene tu veneno. Ella no ha usado el dolor de otros para avanzar. Tú sí, y ya basta». Regina apretó los labios. «Me vas a arruinar. Tú lo hiciste sola. Voy a defenderme», dijo ella dando un paso atrás. «Hazlo», respondió él, «pero no pongas un pie más cerca de Sofía, porque si lo haces, ahora sí te vas a enfrentar con todo lo que soy». Regina se giró y salió. No dijo adiós, no cerró la puerta. Esa noche, Clara estaba en casa con Sofía, armando un libro de señas con dibujos y fotos. La niña estaba feliz, concentrada, sin saber lo que pasaba afuera. Eduardo llegó más tarde, con cara de agotamiento. Clara lo miró en silencio, esperando que él hablara primero. «Se acabó», dijo al fin. «Ya todos saben lo que hizo. No puede volver a tocarte. No puede volver a acercarse». Clara suspiró hondo. No dijo nada. Solo lo abrazó. Largo, fuerte, como quien suelta todo. En ese abrazo por fin no había miedo, solo alivio, y la certeza de que ahora sí, Regina se había quedado sin máscara. El reloj marcaba las 6 de la tarde, y en la cocina de la casa de Eduardo ya se olía a pan tostado, chocolate caliente y mantequilla. Clara estaba de pie frente a la estufa, con el cabello recogido en una coleta sencilla y una blusa de manga larga color vino. Reía sola mientras intentaba darle forma a unos sándwiches en forma de corazón que Sofía había pedido como experimento. «No te van a salir», decía Sofía en señas, divertida, sentada en la barra de la cocina, con harina en la nariz y una servilleta doblada como sombrero. «Claro que sí», respondía Clara también en señas. «Te apuesto un dibujo si me quedan bien». «Trato hecho». La niña bajó de la silla, corrió por sus plumones y su cuaderno.
lista para cumplir su parte de la apuesta. Eduardo, desde la sala, observaba todo en silencio. En las manos tenía su laptop, pero no la miraba. Solo los veía a ellas, Clara y Sofía, moviéndose como si siempre hubieran vivido juntas, como si esa casa les perteneciera desde hace años. No necesitaban palabras, no necesitaban reglas, se entendían. Punto. Se levantó, dejó el trabajo a un lado y fue a la cocina. ¿Se puede probar antes de que la chef los arruine? «Hey», dijo Clara, dándole un codazo suave. «Aquí se respeta al talento». Sofía se reía sin parar, haciéndoles señas a los dos, como si fuera la presentadora de un programa de cocina inventado. «Bienvenidos a Cocina con Mamá Clara», decía con gestos y expresión seria. «Hoy aprenderemos a quemar pan con estilo». Eduardo soltó la carcajada y le revolvió el cabello con cariño. Clara la miraba con los ojos llenos de brillo. No por el chiste, sino por lo que significaba esa escena. Sofía ya no era la niña triste que miraba todo desde lejos. Ahora era una niña feliz, segura, que no temía expresar lo que pensaba, que usaba su voz a través de sus manos con libertad. Y todo eso, Clara lo sabía, no lo había logrado sola, lo habían logrado juntos, poco a poco, paso a paso. Después de cenar, pusieron una película en la sala. Sofía se quedó dormida a la mitad, acurrucada entre los dos. Eduardo la cargó con cuidado y la llevó a su cuarto. Clara lo siguió en silencio. Lo vio acomodarla, taparla bien, besarle la frente. Cuando salieron, se quedaron parados un momento en el pasillo. No dijeron nada, solo se miraron. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo él al fin. «¿Qué? Que todo lo que he construido en mi vida, los negocios, los edificios, las inversiones, nada se compara con esto». «¿Con qué?». «Con llegar a casa y saber que hay alguien que te espera sin obligación, solo porque quiere estar ahí». Clara bajó la mirada, sonrió. «No sé si estoy lista para algo tan grande, Eduardo». «Nadie lo está», respondió él. «Pero eso no quiere decir que no valga la pena intentarlo». Ella lo miró con ternura. «¿Y si me equivoco?». «Nos equivocamos juntos». Él la tomó de la mano. No fue un gesto apresurado, fue natural, como si llevara tiempo queriéndolo hacer. Clara no se soltó. Se quedaron ahí, en el pasillo, en silencio. Días después, Clara tomó una decisión. Dejó oficialmente su puesto en el restaurante, no por miedo ni por presión, sino porque entendió que ya no tenía que vivir con un pie afuera todo el tiempo. Eduardo le ofreció un contrato como terapeuta de lenguaje de señas para el centro que estaban por abrir, pero ella le puso una condición: que no fuera por favor, que lo hiciera porque de verdad creía en lo que ella hacía. «No me interesa que me pagues con gratitud, me interesa que valores mi trabajo como el de cualquier profesional. Siempre lo he hecho», dijo él, «pero gracias por recordármelo». El centro se inauguró una tarde de sábado, con una pequeña ceremonia en el patio del lugar. Había globos de colores, mesas con jugo y pastel, sillas de plástico y muchas familias con niños, algunos con discapacidad, otros simplemente curiosos. Clara dio unas palabras breves, con Julián traduciendo en señas a su lado. Eduardo habló después, pero se centró en agradecer. A Clara, a su equipo, a Sofía. Sofía también dio unas palabras. Con señas, claro, y todos la vieron con atención. «Gracias», dijo moviendo las manos, «por darme un lugar donde puedo hablar». Los aplausos no se hicieron esperar. Después de eso, todo empezó a fluir con más calma. Clara y Eduardo no se dijeron novios, ni hablaron de etiquetas, simplemente estaban juntos. Comían juntos, llevaban a Sofía al parque, veían películas, se quedaban dormidos en el sofá. Julián iba seguido a la casa, se sentía cómodo. La mamá de Clara, aunque aún con su enfermedad, se alegraba al verla sonreír. Una noche, mientras lavaban los trastes después de cenar, Eduardo le pasó una toalla a Clara y le dijo algo que no estaba planeado. «¿Te quedarías a dormir hoy?». Clara se quedó quieta un segundo. Lo miró a los ojos. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió él con firmeza. «Porque esta ya es tu casa también, aunque no lo digas en voz alta». Esa noche durmieron juntos, sin promesas, sin presiones, como dos personas que se acompañaban con honestidad. Por la mañana, Sofía se metió corriendo al cuarto con un dibujo nuevo. 3 personas, 2 grandes, una niña, y arriba, en letras grandes escritas con plumón azul, «Mi familia». Eduardo y Clara la miraron con el corazón en la garganta. No hacía falta decir nada más. Era cierto, estaban construyendo una familia, y lo estaban haciendo bien. Era lunes por la mañana y todo parecía normal. Eduardo estaba en su estudio, Clara preparaba un desayuno ligero en la cocina, y Sofía, en pijama, escribía su nombre una y otra vez en su cuaderno,
perfeccionando la forma de cada letra con paciencia. Afuera, el cielo estaba despejado. El sol apenas asomaba y el aire olía a pan tostado. Parecía otro día más de esta nueva etapa que estaban construyendo entre los tres, hasta que sonó el timbre, una sola vez. Eduardo se levantó sin prisa. No esperaba visitas. Caminó hasta la puerta, la abrió, y lo primero que vio fue a un hombre de traje, alto, moreno, con el cabello engominado y cara seria. Detrás de él, otra persona, una mujer de cabello corto, vestida de manera formal, con un portapapeles en las manos. ¿Eduardo Villarreal?, preguntó el hombre. Sí. ¿Quiénes son ustedes? El hombre sacó una credencial. No era policía, pero sí traía la autoridad escrita en la cara. Del juzgado familiar. Venimos a hacerle entrega de una notificación judicial. Eduardo frunció el ceño. ¿De qué se trata? La mujer, con voz firme, explicó. La señora Regina Serrano ha presentado una solicitud de tutela legal provisional sobre Sofía Villarreal García, argumentando que existe un documento firmado por su madre, la señora Lorena García, en donde se le otorga a ella el derecho de resguardar a la menor en caso de fallecimiento de ambos padres. El mundo se detuvo. Eduardo se quedó en silencio, paralizado. «Eso es imposible», dijo por fin. «Esa firma es falsa. Ella ya intentó esto antes. Eso lo decidirá el juez», respondió la mujer. «Usted tiene 5 días para responder a la demanda. Y mientras tanto, Sofía no puede salir del país ni cambiar de domicilio». Eduardo les quitó los papeles de las manos, los leyó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando cerró la puerta, Clara ya estaba parada en medio del pasillo con una taza en la mano, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?» Él levantó la mirada. Regina volvió. Clara dejó la taza sobre la mesa, sin decir nada. Entraron al estudio, se sentaron en el sillón y Eduardo le mostró los documentos. «Pero», dijo ella pasando las hojas, «¿esto no era parte de lo que ya habías resuelto?» «Sí», respondió él, «pero este documento nunca lo habíamos visto. Es diferente. Está fechado 1 año antes del accidente y tiene firma de Lorena. Según esto, es un testamento privado, sin notario». Clara lo miró, confundida. «¿Y es válido? Si se comprueba que la firma es real, sí». El silencio cayó pesado entre los dos. ¿Y si no es falsa? Eduardo la miró, sin poder contestar. Clara lo entendió. No lo decía en voz alta, pero había una posibilidad, una pequeña, pero muy real, que en algún momento, cuando Lorena estaba viva, hubiera querido que Regina fuera la tutora de su hija si algo salía mal. Tal vez lo firmó sin pensar, tal vez fue parte de un plan que luego cambió, pero nunca anuló. Y si ese papel era auténtico, todo lo que habían construido podía caerse como un castillo de naipes. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara con voz baja. Eduardo respiró hondo. «Pelear, pero esta vez, de verdad». Lo primero que hizo fue llamar a su abogado. Lo segundo, a la terapeuta de Sofía. Lo tercero, a una grafóloga. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que ese documento no era más que un último intento de Regina por ganar algo de poder. Y si no lo era, entonces necesitaba prepararse para la peor batalla de su vida. Ese día, la casa estuvo en silencio. Ni Sofía entendía lo que pasaba, pero lo sentía. Clara intentaba seguir con la rutina, pero cada vez que miraba a la niña jugando en la sala, su corazón se le apretaba más. Eduardo hablaba por teléfono todo el tiempo. Caminaba de un lado a otro. Leía los documentos como si fueran un código que necesitaba descifrar. Al anochecer, se sentaron a cenar los tres. Nadie comió mucho. «¿Todo está bien?», preguntó Sofía en señas. Eduardo le sonrió con esfuerzo. «Sí, solo estamos cansados», pero ella no era tonta. Lo notaba en sus ojos, en el tono de sus manos al responder. Cuando terminó de comer, se fue a su cuarto sin decir más. Clara la siguió. Le contó un cuento, le cantó una canción en señas, y cuando Sofía cerró los ojos, Clara la miró un largo rato, sin moverse, como si quisiera retener cada segundo de esa noche, por si era la última. Al día siguiente, los abogados de Regina respondieron oficialmente. Confirmaban que el documento había sido escrito y firmado en casa de Lorena, en una fecha en la que Eduardo y ella atravesaban una crisis. Afirmaban que ella, como madre, había pensado en su mejor amiga como tutora de su hija, que Eduardo nunca quiso firmar ese papel, pero que eso no lo invalidaba, porque la voluntad de la madre era suficiente en casos así. Era una jugada sucia, pero legalmente tenía peso. Eduardo reunió a su equipo en su oficina. Clara estuvo presente. «No voy a permitir que la separen de mí»,
dijo sin levantar la voz, pero con los ojos firmes. Ni de mí, ni de Clara. Hay que tener cuidado con cómo se presenta todo esto, dijo el abogado. Si el juez ve que hay una relación romántica entre tú y Clara y la usa en tu contra, puede argumentar conflicto de interés. No hay ningún conflicto, respondió Eduardo. Ella es parte de nuestra vida. Punto. El abogado bajó la mirada. Entonces hay que prepararnos para una audiencia fuerte. Regina no va a llegar sola. Va a llevar testigos. Va a usar cada palabra, cada movimiento, cada fotografía. Clara apretó las manos sobre sus piernas. Yo puedo testificar. También Julián. También la terapeuta de Sofía. Tenemos con qué defendernos. Y lo haremos, dijo Eduardo. Pero lo más importante es que Sofía no se entere de todo esto. No quiero que tenga miedo. No quiero que sienta que es un premio que alguien se quiere ganar. Ese fue el acuerdo. Y así, mientras afuera el mundo seguía girando, adentro, en esa casa que ya se sentía como un hogar, empezaba a levantarse una tormenta que nadie esperaba. Un giro que podía cambiarlo todo y que pondría a prueba, más que nunca, todo lo que habían construido juntos. La mañana del juicio amaneció nublada, como si el cielo también estuviera en pausa, esperando lo que iba a pasar. Clara despertó antes del amanecer. No escuchó ni el despertador. Solo abrió los ojos y ya sabía que no iba a poder volver a dormir. Se quedó unos minutos mirando el techo, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo ese miedo silencioso que no te grita, pero se te queda colgado del pecho. Eduardo estaba en la cocina cuando ella bajó. Llevaba la misma camisa blanca que siempre usaba cuando tenía juntas importantes, pero esa vez no tenía corbata. Tenía las mangas remangadas hasta los codos y la mirada fija en la taza de café, como si estuviera buscando respuestas en el fondo. ¿Dormiste algo?, preguntó Clara. No mucho. Se miraron un momento. No hacía falta hablar más. Ambos sabían que ese día podía cambiarlo todo. Sofía seguía dormida. No la despertarían hasta que ellos regresaran. Eduardo había contratado a una cuidadora profesional para quedarse con ella en casa. Alguien con experiencia, de confianza, que supiera lengua de señas. No querían que Sofía estuviera cerca del juzgado, ni que viera algo que pudiera herirla o confundirla. Habían acordado protegerla a toda costa. Antes de salir, Clara entró al cuarto de Sofía, se acercó a su cama, le acomodó el cabello con cariño y le dejó en la mesita de noche una carta dibujada, un corazón, 3 manos unidas y una frase en señas: aquí estoy. Luego, sin hacer ruido, se fue. La entrada al juzgado era sobria, gris, sin nada especial. Afuera había un par de reporteros, pero no había cámaras, ni flashes. El caso no era mediático, aún. Adentro, las bancas estaban ocupadas por abogados, asistentes, funcionarios del DIF y unos pocos curiosos que entraban como si fueran a ver una función de teatro sin saber el final. Regina llegó 15 minutos tarde. Entró con un vestido negro ajustado, tacones altos, cabello perfectamente planchado y una expresión calmada. Llevaba consigo a una mujer rubia, extranjera, que al parecer era psicóloga, y a un abogado joven que no dejaba de mirar su celular. Cuando vio a Clara en la sala, le regaló una sonrisa rápida, de esas que no llegan a los ojos. Clara no respondió. Eduardo, desde su lugar, solo le lanzó una mirada breve. No había odio, solo determinación. El juez entró, y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 50 años, rostro cansado, pero mirada atenta. Se sentó, revisó los papeles frente a él y comenzó la audiencia con tono seco, directo. Estamos aquí para resolver una solicitud de tutela presentada por la señora Regina Serrano sobre la menor Sofía Villarreal García. La solicitud se basa en un documento presentado como testamento privado. La parte contraria alega que dicho documento es inválido y que el padre, Eduardo Villarreal, es el tutor legal actual y único responsable. Comenzaron los argumentos. Regina habló primero. Su abogado la ayudaba, pero ella se adueñó de la palabra. Habló con voz clara, pausada. Dijo que había sido la mejor amiga de Lorena, que conocía a Sofía desde que nació, que Lorena siempre le dijo que si algo le pasaba, ella se haría cargo. Presentó el supuesto testamento. Habló de su relación con la niña, de su preocupación por el entorno en el que estaba creciendo. Afirmó que Eduardo se había dejado llevar por una relación con una mujer sin preparación ni estabilidad, refiriéndose claramente a Clara, aunque sin decir su nombre.
Sofía, dijo Regina, necesita una guía firme, no una historia romántica mal construida. Yo no busco separarla de su padre. Solo quiero asegurarme de que tenga la vida que su madre soñó para ella. Clara bajó la mirada, no porque creyera lo que decía, sino porque dolía ver cómo podía hablar de amor mientras apuñalaba por la espalda sin pestañear. Eduardo fue el siguiente en hablar. Se levantó de su asiento, caminó hacia el centro de la sala y se paró derecho, sin papeles en la mano, sin discursos preparados. Mi esposa y yo no tuvimos una relación perfecta, como todas. Tuvimos altibajos, decisiones difíciles, diferencias, pero si algo teníamos claro, era que Sofía era nuestra prioridad. Ese documento que ella presenta fue redactado en un momento en que Lorena estaba enferma, confundida, y no tiene validez legal porque nunca fue notariado ni ratificado por mí. Desde la muerte de mi esposa, he hecho todo por proteger a mi hija. Y Clara fue la primera persona en 2 años que la miró de verdad. El juez lo observaba con atención. Eduardo respiró hondo y continuó. Clara no es una historia romántica. Es una mujer que se ha ganado su lugar con trabajo, respeto y cariño sincero. Mi hija no la ve como una visita, la ve como parte de su vida, y yo también. Después, fue el turno de la terapeuta de Sofía, una mujer seria, profesional, que habló con firmeza. Desde la llegada de Clara, el avance de Sofía ha sido notorio, no solo a nivel comunicativo, también emocional. Ha recuperado la sonrisa, el interés por aprender, la confianza. Separarla de esa figura sería un retroceso grave. Regina bufó desde su asiento. Su abogado pidió permiso para objetar. El juez lo permitió, pero la terapeuta respondió con más fuerza. Estoy aquí como especialista. Mi única lealtad es con la salud emocional de la niña. El último testigo fue Julián. Entró con paso nervioso, pero con la frente en alto. Clara lo miraba desde su asiento, con el corazón acelerado. El juez permitió que se expresara en lengua de señas, con un intérprete al lado. Julián habló despacio, con las manos firmes. Clara es mi hermana. Ella me enseñó a comunicarme cuando nadie más lo hizo. Aprendió lengua de señas sola, sin ayuda. Me enseñó a defenderme, a expresarme, a vivir sin miedo. Y ahora hace lo mismo con Sofía. El intérprete se detuvo un segundo por la emoción, pero siguió. Ella no está aquí para quitarle nada a nadie. Está aquí porque ama, y no lo dice con palabras. Lo demuestra todos los días. Hubo silencio. El juez pidió un receso. Todos salieron al pasillo. Clara se apoyó en una de las columnas. Eduardo la abrazó por la espalda, y se quedaron así, respirando juntos, en medio del bullicio. Regina pasó junto a ellos con la cabeza en alto, pero ya no tan segura, ya no tan cómoda. Algo en su cara había cambiado. 30 minutos después, regresaron a la sala. El juez tomó asiento y leyó el dictamen. Después de revisar los documentos, escuchar los testimonios y analizar las pruebas, este tribunal determina que el documento presentado por la señora Regina Serrano no tiene la validez suficiente para modificar la custodia actual. Se confirma la tutela única de Eduardo Villarreal sobre la menor Sofía Villarreal García. Se desestima la demanda. Hubo un suspiro colectivo. Clara cerró los ojos. Eduardo le apretó la mano. Julián sonrió desde el fondo de la sala, pero el juez no había terminado. Además, se iniciará una investigación sobre la autenticidad del documento, presentado por la parte demandante, por posible falsificación. Regina se quedó inmóvil. Nadie la miraba, nadie la defendía. Su abogado no dijo nada, solo recogió sus papeles y se los entregó en silencio. Y así, sin gritos ni escándalos, Regina perdió todo. Eduardo y Clara salieron de la sala tomados de la mano. No dijeron una sola palabra. No hizo falta. La sala del juzgado quedó en silencio mientras el juez cerraba su carpeta con solemnidad. Las pocas personas presentes contuvieron el aliento. Clara estaba al lado de Eduardo, con las manos entrelazadas, el cuerpo tenso y el corazón latiendo con fuerza. Sofía estaba afuera, acompañada por la terapeuta, con la promesa de que entrarían solo cuando se anunciara el veredicto. El juez levantó la vista, miró a todos y dijo con voz firme: «Se dicta fallo a favor del señor Eduardo Villarreal. La solicitud de tutela presentada por la señora Regina Serrano queda desestimada. La custodia y los derechos sobre la menor Sofía Villarreal siguen siendo responsabilidad exclusiva del señor Villarreal». Hubo un murmullo suave. Clara exhaló como si sostuviera una carga inmensa. Eduardo soltó un leve susurro de alivio que ella no escuchó, pero lo sintió. El juez continuó: «Además,
Se ordena una investigación inmediata sobre el documento presentado por la demandante por indicios serios de falsificación. Si se comprueba, se tomarán medidas legales correspondientes. Regina, sentada en la mesa de los demandantes, se quedó inmóvil. Su rostro perdió el color que había tenido todo el juicio. Sus abogados murmuraban entre ellos sin mirarla. Una vez terminado el fallo, el juez se retiró con su toga, dejando a todos en la sala expectantes. Eduardo sostuvo a Clara por la cintura con suavidad mientras salían. No hizo falta hablar. Sus miradas lo decían todo. Justicia, alivio, el inicio de un nuevo capítulo. Cuando cruzaron el umbral de la sala y ya estaban en el pasillo, los reporteros apenas pudieron verlo. Eduardo se giró hacia Clara y la abrazó fuerte, como queriendo asegurarse de que ella estuviera ahí, de que todo fuera real. Ella apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Casi al salir del edificio, un mensajero, vestido de traje discreto, les entregó un sobre al abogado de Eduardo. Lo abrió ahí mismo, delante de todos. Sacó un papel doble faz, lo leyó rápidamente, y su expresión cambió. Lo mostró a Eduardo y Clara. «Este es», dijo en voz baja, «el informe pericial final sobre el documento que presentó Regina. Confirmado, falsificado, firma manipulada, fechas adulteradas, coincidencias tipográficas imposibles». Clara soltó un pequeño grito contenido y Sofía, al verla, abrió la puerta del juzgado y corrió hacia ellos, abrazando a su mamá primero y luego a su papá. Eduardo la tomó en brazos mientras Clara la estrechaba contra su pecho. Regina salió por otra puerta para evitar el contacto. No hubo palabras entre ellos. Ya no importaban. Las cámaras captaron su partida, su semblante derrotado. En el coche de regreso, conducía Eduardo. Clara iba en el asiento del copiloto, con Sofía en medio. La niña dormía, exhausta pero sonriente, recostada sobre la camiseta de su padre. Clara lo miró mientras manejaba, y él le dijo: «Gracias por no soltarme». Ella sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Esa noche, en casa, no había fiesta, pero sí alivio. Colocaron el documento pericial en una carpeta especial. Lo guardaron bajo llave. En la sala, Sofía les mostró un dibujo. 3 figuras, una grande, otra mediana, otra pequeña, tomadas de la mano. Al fondo, un sol radiante. Clara lo tomó y lo puso en la repisa. Luego miró a Eduardo. Él le tomó la mano y sus labios se acercaron apenas. No era un beso dramático, sino uno lleno de verdad. Antes de dormir, Clara fue al cuarto de su madre y le leyó con señas lo que había pasado: el juicio ganado, la falsificación comprobada, Regina desenmascarada, Sofía segura. Su madre le sonrió con orgullo. A la madrugada, en la oscuridad, Clara salió al balcón, respiró el aire fresco, pensó en su hermanito Julián, en su mamá, en todo lo que habían pasado, en lo cerca que estuvieron de perderlo todo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo cedía lugar a algo nuevo, esperanza. En ese momento, Eduardo salió y se puso a su lado, la abrazó sin palabras, y ahí, bajo la luna, comenzaron el resto de sus vidas juntos, sin máscaras, sin amenazas, con la verdad clara como sola puede ser.